buenas noches, bienvenidos a este segundo Gato al Agua de esta nueva temporada que empezamos con mucha ilusión en Intereconomía Televisión. Enseguida les presento también a los invitados que hoy nos acompañan, pero en esta nueva temporada tenemos que hablar de la actualidad, como siempre. Les digo que vamos a fiscalizar todo lo que hagan la mayoría de partidos políticos, pero también vamos a intentar dar propuestas. Si ayer lunes era Pedro Sánchez, digamos, quien proponía más diálogo y un referéndum sobre competencias, como él dijo, sobre autogobierno, se lo ofrecía a los separatistas. Hoy es curioso, ha sido la presidenta del Congreso, del PP, por cierto, Ana Pastor, la que ha invitado en una tribuna a Joaquim Torra a ir a la Cámara Baja a dialogar. Siempre, dice Ana Pastor, dentro de la ley. Y si no, que se cambie la ley. Escuchen. Siempre hay, debe haber espacio para todos los planteamientos. De hecho, lo hay. Pero es necesario que esos planteamientos se encuentren dentro de la ley. Y si no, cambiemos la ley. Llama la atención, desde luego, la persistencia de los partidos constitucionales, constitucionalistas, en dialogar con quien no quiere saber nada de ti, con quien se quiere ir, con quien te infravalora, con quien está convencido de saltarse la ley, ya lo han hecho, lo van a volver a hacer con tal de conseguir sus fines, con quienes apoyan que unos ciudadanos pasen por encima de otros, que haya, digamos, unos catalanes de primera y otros de segunda. Y si no me creen, fíjense la enésima muestra de que no hay nada que hacer. Hoy, Joaquim Torra, sucesor de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, ha dejado clarísimo en un acto transmitido por TV3, por todos los medios separatistas, sufragados con dinero público, bueno, ha dejado clarísimo, ha marcado su hoja de ruta hacia la separación, que lo único que cabe ahora es cumplir con el resultado del pasado 1 de octubre, aquel referéndum ilegal que para ellos no solo no es ilegal, sino que encima es vinculante. Y lo que quieren es proclamar la República. Y si no, que se pacte un referéndum con el Estado. Y mientras tanto, pues a movilizar la calle, como decía Luis Arroyo, a no acatar las resoluciones judiciales. Escuchen a Torra, escuchen. Hemos ofrecido siempre, ofrecemos hoy, y lo haremos en el futuro una y otra vez, diálogo y negociación, por si se quieren parar los abusos y las arbitrariedades, por si se quiere liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados, por si se quiere reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. El referéndum lo propusimos nosotros y aceptaremos el referéndum de autodeterminación, claro que sí. El referéndum, que es lo que creo que la gente pide cada año en la diada y lo que la gente ha votado en las elecciones al Parlamento sucesivamente. Entiendo que es eso el referéndum que estoy hablando. Es decir, descartan el diálogo, descartan el referéndum que ayer ofrecía Pedro Sánchez sobre el autogobierno para más competencias. Tiene razón Puigdemont, lo votaron no sé si en el 2006 o 2007. Sí que es verdad que luego el Constitucional lo recortó. Algunas cosas más profundas que otras, estéticamente no lo adoptó, digamos, a la Constitución, pese a que muchos artículos siguen siendo flagrantemente inconstitucionales. Pero se lo ha ofrecido Pedro Sánchez y ellos ya lo rechazan. Que o el 1 de octubre o lo acatan o no hay nada de qué hablar. La respuesta del Gobierno, su ministra portavoz, la siguiente: siguen confiando en el diálogo. Diálogo, sí. Negociación, también. Pero sobre aquello que una a todos los catalanes y las catalanas. En fin, y vamos a recordar, porque ayer me llamaba la atención en esa entrevista en la cadena SER cuando le preguntan a Pedro Sánchez: oiga, ¿sabe usted, qué le diría usted a todos esos catalanes que nos han escrito en las últimas horas cuando sabían que le íbamos a entrevistar, que se sienten, digamos, decepcionados o abandonados por su gobierno, que están perseguidos por el separatismo? Le preguntaba la periodista Pepa Bueno a Pedro Sánchez, y fíjense la respuesta, vamos a escucharla, de Pedro Sánchez. No solo no se dirige a ellos, no les da un mensaje de aliento, sino que su respuesta, cuanto menos a mí, me dejó perplejo. Lo escuchamos. Pregúntele por qué nos ha abandonado, por qué hay una parte considerable de catalanes que no son independentistas que se sienten abandonados por el Estado español. Pues fíjese, el Gobierno de España no solamente ha puesto en marcha las comisiones bilaterales que llevan 7 años sin reunirse,
Y esas comisiones bilaterales entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España lo que tratan es, por ejemplo, de las infraestructuras que necesita Cataluña, por ejemplo, de la sanidad que necesita ser financiada en Cataluña, por ejemplo, de la educación, por ejemplo, de acabar con todos los recursos de inconstitucional presentados por la anterior administración y que, en definitiva, lo que hacían era enrarecer en buena medida digamos, la relación entre ambos gobiernos. El Gobierno de España también ha manifestado su voluntad de acudir a Barcelona en un Consejo de Ministros. ¿Cuándo será? ¿Tiene fecha, presidente? Bueno, será entre octubre y noviembre. Ya veremos la fecha, pero la vocación del Gobierno de España es sacar el Consejo de Ministros de Madrid, llevarlo a Andalucía y a Cataluña antes de que finalice el año. En fin, ante los catalanes abandonados por el Estado, comisiones bilaterales, llevar el Consejo de Ministros a Barcelona. En fin, enseguida lo debatiremos. Por cierto, hoy va a estar en nuestro plató José Manuel Opazo, que como saben es un empresario que ha decidido dar un paso al frente y ha convocado una manifestación para el próximo 9 de septiembre, este domingo, en Barcelona. Hablaremos con él para que nos cuente el porqué, qué motivos le han llevado a organizar esta manifestación contra el gobierno de Joaquim Torra y, ojo, también para devolver la dignidad a las instituciones. Serán los próximos minutos. Saludamos ya a la mesa que nos acompaña. Luis Arroyo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo ha ido el verano? Muy bien. ¿Sí? ¿Has descansado? ¿Has desconectado? Sí. No del todo, porque ¿No del todo? ya tiene vicio y no... ¿Vicio? Sí, tienes que estar ahí metido en Twitter y viendo qué pasa y tal, pero vamos... Vicio periodístico. Es una depravación mía personal, no hay por qué seguirla, ni mucho menos. Bueno, bien, me alegro. Gracias por estar aquí en esta nueva temporada del Gato. Benjamín López, hola de nuevo. Muy buenas, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Tienes buen color? Pues sí, todavía me dura algo, ¿eh? Llevo unos cuantos días trabajando, pero sí, a mí me pasa lo mismo que a Luis, ¿eh? También tengo esa depravación, ese vicio profesional. Lo que pasa es que se disfruta, ¿no? El tema del verano es dejar el reloj, pero no dejar la actualidad, que yo creo que nos tiene enganchados a todos. Y no se ve igual, ¿no? desde la playa, digamos, que... No, es verdad. No se ve igual. Lo que no entiendo es cómo vuestras familias os dejan estar ahí al pie del cañón de la actualidad. De forma relajada. Bueno, bien. Me alegro. Gracias a ambos. Julio y Leonard, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar en una nueva temporada del Gato. A vosotros, como siempre. ¿Qué tal tú? ¿Por dónde has estado? ¿Qué nos puedes contar? Yo no he desconectado. ¿No? No, prácticamente no he desconectado. ¿Has currado todo agosto? Casi todo, sí. Casi todo. No o sea, no vas a coger vacaciones. Tú eres como Cristina Cifuentes, ¿no? Que no necesitas vacaciones. Sí las necesito, pero no sé cuándo las voy a coger. Bueno, cuando sepas que coge vacaciones de lo que quieras, pero no del Gato. No, así que del Gato nunca. Puntualmente tu cita semanal, por favor, que siga ahí. Gracias, Julio. Miguel Durán, muy buenas noches. Buenas noches, don Gonzalo. ¿Nos vas a dar envidia con tu periodo asueto o no? Pues no lo sé. Yo, la verdad es que me lo he pasado bien. Sí. He pasado unas cuantas horas, bastantes, entrenando a mi dogo alemán, que se llama Orión y que ya parece un ¿Oriol? Orión. ¿Ha dicho usted Oriol? No, Orión. Orión, que es el nombre de un... En homenaje a Junqueras, que sí. Hombre, todos sabemos que Miguel Durán y Oriol Junqueras son de... Hay gente hay gente de mi familia que unos de cachondeo y otros porque se equivocan le llaman Uriol, pero claro. Pero no, el nombre es Orión. Bien. Es un dogo de 10 meses que ya parece casi un pony. Y enorme, ¿no? Que es alto. Grandote. Es casi como tú. Bueno, pues no es difícil. A ver, tiene un lenguaje distinto al tuyo. Bien. Y es muy baboso, eso sí, O sea... ¿También como yo? No, vale. Pero he estado tiempo entrenándolo, he estado con mi mujer, con mis hijos, con mis nietas, a trozos con estos últimos, a cachos. ¿Pero hace algo particular tu perro? O lo típico de trae, patita y demás. ¿Les haces algo? ¿Cómo les domas? ¿Cómo les entrenas? Pues con el consejo de un entrenador de allí y otro que tuve antes, uno que se llama Ken Sewell y otro que se llama Enric Brook. Bien. Y que son gente muy experta, que me ha enseñado muchas cosas. Me lo he pasado estupendamente y también me ha pasado como a Luis y como a Benjamín, un poco como a todos, pues que hay clientes que te llaman, aunque sea en el mes de agosto, porque hay urgencias y los atiendes. Pero ya tenía ganas de volver, la verdad. Bien, bueno, nos alegramos, Miguel. Gracias. Xavi Orcajo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido a ti? Hombre, yo creo que no había espectáculo comparable al desconcierto rectificatorio del gobierno de Sánchez, ¿no? O sea, ha habido días, con esto de los impuestos, ha habido días que era mejor que el mejor de los shows de los morancos. O sea, vamos, que sí, que no, que es un globo sonda, que no os preocupéis, que ahora voy, que ahora lo dejo. Una cosa tremenda, y este papelón de policía bueno y policía malo con el gobierno del PP, ha sido muy entretenido, un gobierno... Nos ha dado unas tardes de verano de gloria. No te has aburrido, ¿no? Desde luego se te ha visto muy activo en Twitter. Bueno, muchísimas gracias a los 5 por estar aquí en esta nueva temporada que iniciamos con muchísima ilusión
Ya lo saben, que pueden participar, como siempre, a través de las redes sociales, de nuestro WhatsApp, enviándonos los comentarios, preguntas, sugerencias al 670-03-45-43, a través de la red social Twitter, gato@_directo, en YouTube, en Facebook, etc. Brevísima pausa de publicidad y regresamos para esa interesante conversación con el empresario que organiza esa manifestación el próximo domingo, José Manuel Opazo. Hasta ahora. Bueno, pasan 11... Cuidado, la mesa de marras otra vez más que nos juega una mala pasada en el gato. Ya saben, estamos en directo. 11 minutos pasan, como les decía, de las 10 de la noche. Aquí seguimos y presentamos ya a nuestro primer invitado, José Manuel Opazo, que es un empresario español, vasco, ha pasado largas temporadas en Cataluña, sigue teniendo residencia en Cataluña, pero a día de hoy está afincado en Suiza. Señor Opazo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el señor Opazo ha convocado, se lo presentamos a ustedes la última semana de junio, 1 de julio, si no recuerdo mal, porque en aquel momento ya dio el pistoletazo de salida a la organización de una manifestación, de un evento que va a tener lugar el próximo domingo, a las 12, al mediodía, en Barcelona. Señor Opazo, ¿qué nos puede contar? En primer lugar, ¿cuál va a ser el lema de la manifestación para centrar el tiro y quién está llamado a acudir el próximo día 12 en Barcelona? Llevará 2 pancartas, llevamos 2 lemas. Uno es recuperemos la dignidad y el segundo lema es no pactos con terroristas ni secesionistas. Esa es la línea roja que queremos marcar para el futuro a cualquier partido político que acceda al poder. La ciudadanía debe marcar claramente ya unas líneas límite y que ningún partido político, ni ahora ni en el futuro, se atreva a hacer lo mismo que está haciendo ahora. Porque entiendo que cree que se ha perdido la dignidad de las instituciones y cree usted que se ha pactado o se está pactando con secesionistas y terroristas a día de hoy, señor Opazo. Sí, no hay ningún lugar de dudas. Cuando un partido político se sienta a negociar y acepta los votos de alguien que hasta hace poco tiempo tenía una pistola en la mano y le ha pegado un tiro en la cabeza a gente de su propio partido, eso es falta de dignidad. Y ahora mismo tenemos partidos que han apoyado, que están apoyados por personas que han hecho esto, amigos de estas personas. Eso hay que hablarlo claro, estamos hablando de Bildu. O sea, el momento en el que se pacta... En España nos hemos acostumbrado a que Bildu esté en las instituciones regionales o en las instituciones de una autonomía. Eso ya es una falta de dignidad para esas instituciones a nivel europeo, porque eso no existe en ninguna parte de España. Y bueno, usted me puede decir, mucha gente me dice, bueno, el derecho de la reinserción. Sí, existe el derecho de la reinserción, pero no vale la reinserción para todo. Le voy a poner un ejemplo que usted va a estar de acuerdo conmigo, van a estar todos de acuerdo conmigo. Si vemos un pederastra, como los hay, que ha matado a 2 niños y que ha violado a 10 niños, hay un caso concreto, y después esta persona se reinserta y ha hecho pedagogía infantil y quiere acceder a un centro de educación infantil. ¿Cederíamos nuestros hijos a ellos? No. Entonces estamos todos de acuerdo que la reinserción no conlleva el acceso a todo lo que uno quiera. Entonces, ese mismo nivel tenemos que aplicar a este tipo de personas. Tenemos que entender que la reinserción no conlleva después el que puedan entrar en todos los campos de la vida y de la política. Eso es un ejemplo, pero le podría enumerar muchísimo más. Eso es una falta de dignidad para la ciudadanía, cara a la ciudadanía española. Yo no hablo ni siquiera de las instituciones. Las instituciones es algo abstracto que uno puede entender que eso es una falta de dignidad hacia cualquier ciudadano que tenga que ver eso. Yo no estoy dispuesto a aceptarlo y no me voy a quedar quieto. Esto va a seguir y va a ir a más, porque estoy dispuesto a continuar. Me llevo la gran sorpresa de que tenemos una avalancha de éxito. Eso lo voy a decir. En primer lugar, ¿cómo entiendo que ha contactado usted con la sociedad civil, en este caso catalana, porque es donde se va a organizar, en Barcelona, y también de la clase política? ¿Qué respuesta está teniendo tanto de la sociedad civil como de la clase política sobre la manifestación que ha organizado este domingo? Mire, de la clase política la esperaba, de la sociedad civil la que no me esperaba. ¿Eso qué quiere decir? Porque la clase política se puede calcular, los baremos en los que se mueven es siempre más o menos los mismos. Y ha sido positiva, lo cual agradezco. Que ayer el Partido Popular me llamaron por teléfono que veían esa manifestación con simpatía y que iban a mandar una delegación a la manifestación. No me han podido decir
quienes vendrían, pero que venían, y han dejado total libertad a sus afiliados, y hoy se nos han unido 11 circunscripciones de Partido Popular completas, que dicen, ya nos han avisado que van a venir a la manifestación, lo cual para nosotros es una alegría. Vox desde el primer momento ha dicho que se unía a la convocatoria. ¿Y Ciudadanos y PSOE? Ciudadanos, yo he contactado directamente con algunos de la cabecera, hasta el día de hoy no he tenido una respuesta de ellos, si bien he tenido comunicado y personas que están a nivel de concejales que el partido les había dicho que les dejaba total libertad de actuación en esa manifestación, y también tengo que decir que en apoyo a ellos, que están participando de una manera activa en todo lo que es la organización, los puentes que estamos colgando las pancartas, o sea, están en la manifestación, están trabajando con nosotros en mano. El hecho de que no se hayan pronunciado hasta ahora no lo veo como una cosa grave, pienso que se toman sus tiempos. Decía usted que la sociedad civil, los ciudadanos, la gente de a pie, le ha sorprendido positivamente, entiendo. Sí. No sé si barajan números, qué afluencia, qué perspectivas barajan ustedes de cara al domingo. Los números es algo, hay que ser muy prudente en este tipo de cosas porque es muy difícil. Una cosa es... Pero la acogida es buena, dices. La acogida es muy buena, muy buena. Tenemos de todo, de España. Tenemos gente que viene que vuela, es proceso para la manifestación. Tenemos unas 20 personas que han dicho que volaban desde Bélgica, desde Reino Unido. O sea, estas personas que han mandado WhatsApp ya han dicho que venían a la manifestación. Pero bueno, son unas pequeñas cantidades, pero tenemos una afluencia muy grande dentro de Cataluña y dentro de las regiones limítrofes a Cataluña, lo cual me ha sorprendido positivamente porque nosotros en ningún momento hemos invitado a nadie de fuera de Cataluña o Aragón. Y ha sido gente que se ha ido autoorganizando y de repente nos han dicho, tenemos 2 autobuses de aquí, un autobús de allí, 5 autobuses. Y bueno, pues nos estamos viendo personalmente sorprendidos. Tengo que mandar un agradecimiento. Hemos tenido que montar un centro logístico en las oficinas mías de Barcelona. Hemos tenido que mandar al personal a casa y se han metido 8 personas allí de varias asociaciones que están organizando los autobuses. Xavier Codorniu está al frente de todo este aparato. Estamos organizando la manifestación, creo que con un alto nivel de profesionalidad. Bueno, entiendo que es en Barcelona, también como consecuencia de la actualidad política, de esa tensión constante que provoca el separatismo, con Carles Puigdemont en un primer lugar, ahora con Joaquim Torra. Hoy, fíjese, me gustaría que escucháramos lo que ha dicho el presidente catalán, señor Opazo, donde ha dicho que no va a aceptar menos que un referéndum de autodeterminación, que se respete lo que se dijo el 1 de octubre en ese referéndum ilegal, que evidentemente ellos lo consideran absolutamente legal, y para ello ha convocado una gran manifestación, ojo, contra el Estado de Derecho. Escuchemos al señor Torra. Hemos ofrecido siempre, ofrecemos hoy y lo haremos en el futuro una y otra vez, diálogo y negociación, por si se quieren parar los abusos y las arbitrariedades, por si se quiere liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados, por si se quiere reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. Bueno, señor Opazo, ya ha visto que no van a ceder. Decía antes Xavier Orcajo que ve cierta flaqueza, ¿no? Como has dicho. Flaqueza, digamos, en los partidos constitucionalistas en la respuesta, pero es que ellos no levantan el pie del acelerador. ¿Y alguien se esperaba algo contrario? Yo cuando lancé esta manifestación había personas que decían, bueno, no ha pasado nada. Y no se veía que esto iba a pasar. Cuando un presidente de la Generalitat sale diciendo no tengo nada que perder, voy a por todas, no me importa ir a la cárcel, ¿a qué esperamos? O sea, pero somos conscientes de que estamos llegando a un nivel que no nos tomamos en serio al enemigo, si los únicos coherentes son ellos. Pero yo no sé. Hay que atacar el Estado. Hay que atacar el Estado. Hace 15 días. O sea, ante esa agresión tendemos la mano. Y la otra pregunta que yo me hago, hoy lo he comentado en una cadena de radio, en Es Radio, con lo que está pasando y con los comentarios que hace este señor, existen suficientes motivos para que los servicios secretos españoles intervengan sus teléfonos, su correspondencia, incluso los teléfonos que tengan con el presidente del gobierno y a ver qué es lo que tratan. La alta traición no solo existe en otros países, señores. Yo, a día de hoy, me atrevo a pensar que el presidente nuestro es un presidente que está gestionado desde fuera. Y eso sería hablar de alta traición. Y yo invito a que los ciudadanos nos hagamos ese pensamiento. La alta traición no solo existe en Alemania, no solo existe en Estados Unidos, el impeachment sucede, y no solo sucede en otros países. Y lo que está pasando aquí es muy serio, es extremadamente serio. Y si los servicios secretos han sido
desmontados, pues tendrán que buscar ellos la autonomía, porque dentro de los servicios secretos, las mismas ordenanzas que los regulan no hablan de servicio a la autoridad cuando hay una situación de esta. Es decir, su regulación es proteger la nación, no al gobierno. ¿Qué cree que debería hacer el Estado, España, señor Opazo, en Cataluña? ¿Cómo se devuelve a esa comunidad a la normalidad? ¿Cómo se hace que se respeten la libertad, los derechos de todos los catalanes y que no, digamos, se pisoteen de los de más del 50% que no piensan como los separatistas? ¿Qué debe hacer el Estado? El Estado ya llega tarde. El Estado ya llega tarde. O lo hace la ciudadanía mostrando que está detrás del Estado de Derecho y se lanza a las calles respaldando las acciones del gobierno. El Estado ya no tiene la fuerza porque no es creíble. Ha cometido muchísimos errores que si usted los comete con un hijo suyo, termina el hijo no respetándole. El Estado ya a día de hoy no sirve para nada, seamos claros. Nos lo hemos cargado, se lo han cargado los políticos, no nosotros. En estos momentos, los políticos, si fuesen un poquito inteligentes, buscarían la movilización de las masas que le den el soporte para hacer lo que tenga que hacer. Mire, en Cataluña tenemos 17.000 Mossos de Escuadra. Para usted movilizar 17.000 Mossos de Escuadra necesita una división del ejército. Una división. O sea, ni más ni menos. Eso supondría casi el estado de guerra en Cataluña. Necesita mover 30.000 militares. ¿Somos conscientes de lo que eso nos avecina? ¿O no somos conscientes? Yo llamo a la prudencia. Es necesario ser prudente, pero ser contundentes. Tener una estrategia que actualmente no hay. Y sobre todo que los ciudadanos apoyen ahora mismo al gobierno si sus decisiones van encaminadas a frenar esto. Y si sus decisiones no van encaminadas, que es el momento actual, que tome la ciudadanía el cuerno por los toros, salgamos a la calle y paremos esto, porque si no los paramos nosotros, no lo va a parar nadie. Yo he tenido una enorme satisfacción viendo al Partido Popular que se ha unido y lo agradezco personalmente, porque aquí no se trata de ir contra nadie. Agradezco muchísimo a Vox que se ha unido, agradezco a Españols y Catalans, Somatencs. Tenemos 64 asociaciones catalanas que entre ellos tenían rencillas, las 4 tabarnias están en la manifestación. Tenemos las mayores organizaciones, se han unido y están, mire, a nosotros nos han mandado los de Españols y Catalans 3 personas al centro operativo. Hemos montado un centro operativo para la manifestación y se están organizando entre ellos. Yo apelo a la sensatez del gobierno, ya no del Sánchez, porque dudo mucho que ese hombre tenga sensatez. Y lo hablo sin ningún tipo de rejilla, de rancio, ¿no? Se podría decir. Lo hablo desde del punto de vista más analítico. Si vemos lo que este señor está haciendo, lo único que está haciendo es dejando sus funciones y dañando España. Bueno, última cuestión, señor Opazo. Quiero que escuche al diputado Tardá, ustedes también, cómo contestaba hace 2 o 3 años en una pregunta en la televisión pública cuando le cuestionaban al respecto de, oiga, una vez que ustedes en Cataluña ya hayan conseguido la independencia, ya tengan la república separada del resto de España, entiendo que abandonarán sus actas de diputado, entiendo que se irán de la política española. Y dice, no, todo lo contrario, seguiremos por el siguiente motivo, fíjense. O el día que usted pues tendrá el decoro de decir, bueno, como estamos haciendo una cosa para separarnos del Estado español, si se hace esa consulta, pues yo renuncio a mi sueldo y a mi acta dentro de un Estado que no reconozco. Nosotros, cuando hayamos proclamado la República en Cataluña, seguiremos viniendo al Parlamento español, por supuesto, porque hay 2 territorios, el País Valencià y las Illes Balears, 2 territorios, los países catalans, que seguirán siendo todavía territorios. Ya ha visto, señor Opazo, Cataluña es el comienzo. Luego viene, hoy está siendo ya el siguiente escalafón, Comunidad Valenciana y luego Baleares. La cuestión a preguntarse es ¿por qué hemos llegado ahí? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? La situación no es casualidad. A mi punto de ver, hay una serie de motivos y de situaciones internacionales que se están dando, que están apoyando que vayamos avanzando en esta dirección. Y tenemos que tener muchísimo cuidado porque la declaración de independencia no es una declaración que uno dice yo te la niego. Si mañana aparece un país y dice le da la declaración de independencia, automáticamente tienes un problema en casa, un serio problema. En estos momentos, yo les quiero recordar que Kosovo fue reconocido, la independencia de Kosovo fue reconocida por 2 países, Estados Unidos y Suiza. A día de hoy, conozco el tema suizo porque vivo allí, a día de hoy no encuentra usted un solo periódico suizo, atento a lo que digo, ni un solo periódico suizo que no defienda la tesis de los independentistas. Ninguno. Y en Estados Unidos me parece que vamos por la misma. En Alemania
Hemos empezado a cambiar un poco las cosas. Ahí está haciendo sociedad civil catalana muy buen trabajo con su sector internacional. Hay que reconocer que Sociedad Civil Catalana está haciendo un trabajo cada vez mucho más exacto, donde está llegando a los medios de comunicación con intelectuales de la zona un mensaje de desmentir lo que está pasando. Y eso creo que se lo debemos dar a la actual dirección de Sociedad Civil Catalana. Bueno, por último, señor Opazo, datos de la manifestación. Venga, domingo día 9 a las 12 en el Paralelo, cuéntenos concretamente de dónde sale y por dónde va a discurrir. Del Paralelo a Plaza España, empezaremos a las 12, habrán dos pancartas, la delantera, la frontal, irá acompañada de personas que han sufrido el acoso del secesionismo y del independentismo, así como personas representativas del mundo de la comunicación española. Y en la segunda pancarta, que es la que lleva el lema de no apoyos con terroristas ni secesionistas, la llevarán los políticos cogida de la mano. Los que se presten, los que quieran llevarlo. Los que se presten, mire, los que no se presten es que están pensando en clave. Y hoy lo he dicho en Intereconomía, el gran problema de España es la clave, la maldita clave. Pensemos en clave catalana, pensemos en clave europea, pensemos en clave de las... ¿Y la clave del ciudadano? ¿Dónde cojones, perdone que lo diga así, está la clave española del ciudadano? ¿Dónde está la clave del ciudadano? ¿Dónde está esa clave? Porque los partidos políticos se han olvidado del ciudadano. No es que ahora estoy en clave catalana, no es que ahora estoy en clave... ¿Y nosotros? ¿Dónde nos dejan a nosotros? José Manuel Opazo, empresario, enhorabuena, porque desde luego está claro que en Cataluña la sociedad civil no ahora lleva muchos años movilizándose, antes eran pocos, con nombres y apellidos, los conocemos a todos, que llevan luchando contra el nacionalismo desde el Parlamento, muchos de ellos de esta casa, empezando por gente, se me ocurre, Alejo Vidal Cuadras, el presidente de esta casa, Julia Ariza, Francisco Caja, en fin, muchísima gente. Ahora digamos que la sociedad está saliendo del armario, cosa que nos alegramos. Pero faltaban los empresarios, y que un empresario, digamos, que haya puesto su dinero, porque entiendo que es su dinero de su bolsillo, el que ha ganado usted, de una manera absolutamente legítima. El mío y el de mi mujer. Bien, el suyo y el de su mujer, que lo pongan para, en fin, salir a la calle y ser el altavoz de tantos ciudadanos que están desconformes con lo que está viendo en concreto en Cataluña, es de agradecer. Así que enhorabuena a ustedes. Y nos vemos el domingo. Muchas gracias. Brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al Gato para seguir hablando de Cataluña. Hasta ahora. Tengo 7 vidas. Tengo 7 vidas. Tengo 7 vidas. Tengo 7 vidas. Bueno, 10 y 31 de este martes, iniciamos septiembre, día 4, está convocada la manifestación del próximo día 9. Los catalanes, el resto de españoles también, que quieran, están convocadas a las 12 en la Avenida del Paralelo. Teniendo en cuenta que 48 horas más tarde es la diada, que saben ustedes que el separatismo viene, en fin, monopolizando en los últimos años, y como ya ha dicho hoy Joaquim Torra, va a estar... Bueno, van a intentar movilizar a todo el mundo, con todo el aparato, porque esto es un empresario valiente que ha decidido gastar su dinero para ello. Y veremos la respuesta de los catalanes, que tienen que mojarse. Pero desde luego la Generalitat tiene a todo su aparato al servicio de esta movilización, que hoy ha dicho textualmente, y quiero recordarlo, Joaquim Torra, contra el Estado de Derecho. Sí, ha dicho eso, y ha dicho que quería convocar una gran manifestación, una gran marcha por los derechos civiles al estilo, y ha dicho el nombre de Martin Luther King, lo cual es una ofensa absolutamente, vamos, descomunal. Ahora, esta manifestación, yo estoy muy agradecido al señor Opazo por esta iniciativa, que me parece que viene al pelo, pero puede ser un poco arriesgada, ¿no? Porque ese día es medio puente en Cataluña, ese día es medio puente en Barcelona, en fin, y enseguida van a salir a comparar los de Chistorra
van a salir a comparar las manifestaciones del 11, la del 10, la del 4, la del 3, y esto va a parecer algo distinto a lo que en realidad me parece que es. Y es que hay mucha gente en Cataluña y fuera de Cataluña que quiere mandarle un mensaje a Sánchez. Con esos no, lo ha dicho bien claro, con esos no vamos ni a recoger billetes, no. Y bueno, pues vamos a ver qué suerte tiene la manifestación, ojalá sea mucha, pero necesitamos otra manifestación de 1 millón de personas con banderas españolas que salgan en Barcelona a las calles, y ahora tenemos un caldo distinto, tenemos a un Borrell que juega a ser ministro de Exteriores, tenemos a un Rivera que ve el cálculo de probabilidades diferente, tenemos un desconcierto monumental. Es que hay que recordar que ya ha habido manifestaciones con más de 1 millón de personas en la calle en defensa de la unidad de España. Pero hay que repetirlas. Por eso, ya, claro, pero entonces coincido básicamente en lo que señalas y es más, le añado algunos adjetivos. A mí me parece que, oye, es muy meritorio que alguien decida gastarse el dinero en lo que quiera mientras sea legal y si además es en beneficio pretendido del bien público, pues oye, fantástico. Pero tenemos que tener cuidado porque se puede caer en el ridículo. Primero, me parece un error de libro organizar una manifestación a 2 días de la diada. Me parece ridículo porque la comparación va a ser inmediata. Y ya sabemos, basta con entrar en las webs del Òmnium Cultural, etcétera, para ver la que se está montando. Y bueno, se está montando la que se lleva montando en los últimos 7 años. Venta de camisetas, gente en la calle. Pero un momento, Luis, ¿tú crees que el pulmón del separatismo va a tener el mismo éxito el 11 de septiembre de este año que otros años? No hay un hartazgo, no hay de verdad un cansancio en las filas separatistas. Los datos demuestran, más o menos, punto arriba, punto abajo, pero demuestran varias cosas, son datos. Primera, en una década no ha cambiado el voto al bloque independentista, se llame como se llame CiU primero, PDeCAT, se llame RC, se llame como se llame. No ha cambiado en prácticamente nada. Sigue votando aproximadamente el 46, 47, 48. Punto. Primero, en una década. O sea, ya tenemos la referencia de una década. Segundo, todas las diadas desde, insisto, aquella que fue 2011 o 12, que fue el inicio, digamos, del movimiento, todas más o menos han tenido la misma estructura. En un caso llevaban una bandera, una inmensa estelada, en otro hacían el lazo de no sé qué, y en otro, como en este, van a hacer una crida o no sé qué, un grito y una ola, que parece ser que es lo que está previsto para el día 11. La correlación de fuerzas en el Parlamento de Cataluña es básicamente la misma. Claro, como es tan igualada, un escaño arriba, otro abajo, te cambia, digamos, parece que cambia mucho, pero en realidad sigue siendo lo mismo. Entonces hay 2 opciones aquí. Calentar, liarte a porrazos con los manifestantes, sabiendo que están haciendo algo ilegal, cuidado, pero liarte a porrazos, negar el diálogo, aplicar la línea dura, incluso hacer insinuaciones del tipo haría falta un batallón para contestar a los Mossos d'Esquadra, que no es una cosa como, con perdón, pero suena un poco como ¿dónde vamos, señor empresario? ¿No? Puedes seguir esa línea, que afortunadamente, a mi modo de ver, es minoritaria y además es de suicidas. Puedes adoptar otra vía, que yo creo que es inteligente. La adopte Sánchez o la adopte quien sea. Yo no voy a catalogar la medida porque la adopte Sánchez o porque la adopte Rajoy, que es, señores, no calentemos más. Dejemos que esto efectivamente decaiga. Y a pesar de que parece que no decae, lo cierto es que los bloques no se mueven. No se mueven desde hace una década. Y en ese sentido, ¿cómo que el Estado no está interviniendo? Joder, hay 5 tipos en la cárcel y los otros están fugados. ¿Cómo que el Estado no funciona? Bueno, ¿Cómo se puede negar el funcionamiento? Otra cosa es que no funcione como a ti te gustaría. Otra cosa es que tú estés pidiendo que el ministro de Defensa mande los tanques a Cataluña. Bueno, chico, pues oye, no lo va a hacer. Bueno, eso nadie lo ha verbalizado. No me gustaría centrarme en la convocatoria de este 9, que ya está organizada. Desde aquí, desde luego, hemos entrevistado a Opazo y desde luego están llamados todos los catalanes. Pero sí que me gustaría la actualidad, porque decía Luis, la oferta de diálogo, vamos a escuchar, a recapitular por quienes no lo han escuchado. Ayer, como saben ustedes, Pedro Sánchez ofrecía un referéndum de autogobierno, de competencias, ¿vale?, a Cataluña. Ya por la tarde todos los partidos lo rechazaban, en Madrid y también los del separatismo, y hoy ha habido 2 actos simbólicos. En primer lugar, por la mañana en Waterloo, el fugado Carles Puigdemont junto a Artur Mas, el expresidente de la Generalitat, comparecencia conjunta, donde
lo rechazaban. Y decían que no, que ya no están por las competencias, que están por la autodeterminación. Y Quim Torra esta tarde decía que nada de referéndum competencial, que estamos aquí para cumplir e implementar el referéndum ilegal del 1 de octubre, que para ellos fue legal. Vamos a escuchar en primer lugar a Carles Puigdemont y en segundo lugar escuchamos a Quim Torra en las comparecencias de esta tarde. El referéndum lo propusimos nosotros y aceptaremos el referéndum de autodeterminación, claro que sí. El referéndum, que es lo que creo que la gente pide cada año en la diada y lo que la gente ha votado en las elecciones al Parlamento sucesivamente. Entiendo que es eso el referéndum que estoy hablando. No tengo que negociar. Hay un presidente en Cataluña, hay un gobierno en Cataluña y una mayoría parlamentaria en Cataluña, que surge de una expresión clara, rotunda del pueblo de Catalunya. I és sobre eso que hay que negociar. Aquesta proposta que faig avui al poble de Catalunya té una divisa molt senzilla. O llibertat o llibertat. Y el gobierno diciendo que diálogo. Esa es la respuesta a esa comparecencia. Escuchamos a su ministra portavoz. Diálogo sí, negociación también, pero sobre aquello que una a todos los catalanes y las catalanas, nacionalistas y no nacionalistas. Para ellos trabaja el Gobierno. No aceptaremos otra resolución judicial que no sea la de la libre absolución. Bueno, pues está en su derecho de decirlo, pero obviamente el sistema judicial es un sistema garantista y tiene recursos y posibilidades. Bueno, ¿en qué situación estamos? Venga, abrimos el debate. Faltan por ahora Benjamín, Julio y Miguel al respecto de la cuestión catalana. Vamos a ver, yo retomando lo que decía Luis, entre mandar los tanques y no hacer nada, creo que hay un espacio, ¿no? Un espacio en el que está, por ejemplo, el artículo 155 de la Constitución, ¿no? Del que ahora ya parece ser que no se quiere oír ni hablar, ¿no? Claro, efectivamente, cuando a Pedro Sánchez le preguntan, bueno, ¿qué está haciendo el Estado por esta, o el Gobierno en concreto, por todos los catalanes que ahora mismo se sienten abandonados, desprotegidos, amenazados en muchos casos? No está haciendo absolutamente nada. Recibir a Torra en la Moncloa con un lazo amarillo que es un insulto precisamente a España, al Gobierno, a las instituciones españolas, etcétera, etcétera. Yo creo que se pueden hacer cosas... le decimos que se lo quite. Hombre, sí, que por no supuesto. entra en el Palacio de la Moncloa si no se quita el lazo. Por supuesto. ¿Tú crees que eso sería lo que... Tú imagínate en la posición del jefe de protocolo de... Vamos a ver, no es cuestión del jefe de protocolo. Yo creo que eso es el presidente del Gobierno el que lo debe establecer, lógicamente. Quítate el lazo o no te recibe. Por supuesto. Vamos a ver, tú cuando invitas a alguien a tu casa, si llega insultándote con una camiseta que te insulta, Luis Arroyo es un tal y un cual. Pues supongo que no le invitas a pasar al salón de tu casa. Y desde luego estoy convencido de que Pedro Sánchez no se siente insultado. Bueno, pues es un problema. Entre con un lazo amarillo. Si Pedro Sánchez no se siente insultado, porque yo sí me sentimos todos muy insultados demasiado rápido. Hombre, yo me siento ¿sabes? insultado, obviamente. Claro que un lazo amarillo me insulta, claro que sí. Y porque está insultando a mi país, a las instituciones de mi país. Está poniendo en tela de juicio la separación de poderes. A ver, un segundo, Luis. Vamos a dejar que Benjamín desarrolle su argumento y luego la réplica de Luis. Venga, Benjamín, dale. No puede ser es la inacción absoluta y encima... Un momento, Luis, vamos a dejar... Y de alguna manera rendición, y claro... El papel y te anima a que descubras el papel y el boli. Anota. De verdad. Es imposible, Luis, es imposible desvincular esto, obviamente, de la moción de censura. Es absolutamente imposible. Aquí nadie regala nada. En política no se regalan los votos. Y obviamente Pedro Sánchez está en manos ahora mismo, si quiere sobrevivir políticamente, necesita una mayoría que no tiene y que solo puede conformar con estos individuos. Hombre, yo creo que de verde y con tricornio Guardia Civil, no hay que ser tampoco un Sherlock Holmes para atar cabos y darte cuenta que efectivamente Pedro Sánchez, de alguna manera, claro que se está plegando en sus discursos al independentismo, me parece absolutamente evidente, ¿no? Pero es que estamos perdiendo la batalla internacional. Déjame que te dé un apunte. Es que por mezclar también fútbol y política. Fíjate lo que va a pasar en la Liga de Fútbol Española. El día 27 de enero, se va a jugar en Estados Unidos un partido. Bueno, entre todos los partidos que se pueden jugar en la Liga, no, está bastante confirmado, ¿eh? Ya hay hasta ahora ya y estadio. Y lugar, que es Miami. Pero lo tiene que aprobar la Real Federación Española de Fútbol, que todavía no la... Entre todos los partidos de la Liga, el que se va a jugar allí es el Girona Fútbol Club Barcelona.
puede ser aquello un aquelarre independentista, fuera de las fronteras españolas, en Estados Unidos, con un altavoz internacional, con todas las miradas puestas. Oiga, ¿de verdad estamos locos en este país? ¿Qué está pasando? Hay una, no sé, efectivamente, a ver si interviene la Federación, Desconozco. a ver si interviene el Gobierno, pero no Bueno, sé, de verdad. A ver, Miguel, todo hay que ver. Sí, que desde luego lo que se está hablando en referencia a lo que dice Benjamín, efectivamente la Liga de Fútbol Profesional ha propuesto la celebración de este partido en Estados Unidos para internacionalizar el fútbol español. Hasta ahí muy bien. Da la casualidad de que se ha escogido el de dos equipos, catalanes en este caso, y la fecha es la que es, todavía no está aprobado y se teme que la ANC, que Omnium empiecen a fletar vuelos desde, eso es lo que va a costar, desde Barcelona, desde Cataluña hasta Miami, hasta Estados Unidos, para llenar aquello de lazos amarillos. Lo que esperamos es que las entradas las compren los ciudadanos de Miami, ya sean americanos o sean de hispanoamericanos o lo que sea. Lo esperamos, ¿no? Lo ponemos bueno, a ver qué pasa, ¿no? Lo dejamos a, veremos. Bueno, vamos a ver. La suerte. A ver si Miguel hay y suerte Julio, y no nos venga, montan allí una aquelarre. las opiniones. Hombre, yo creo que una de las cuestiones que, sinceramente, yo sí comparto con el criterio que nos ha expuesto el empresario que arriesga su dinero para hacer esta manifestación, es que el Estado está en... Él lo ha dicho de otra manera más abrupta, que no recuerdo muy bien. Yo lo digo en la forma en que yo creo que está. El Estado, mejor dicho, los representantes públicos del Estado están dando muestras de una enorme debilidad frente a la provocación permanente de los independentistas. Eso es así. Que en el caso del señor Sánchez es evidente que esté pagando un precio por quien le ha aupado en la moción de censura a derribar el gobierno de Mariano Rajoy, pues a mí no me ofrece ninguna duda. Pero que también es cierto que PP y Ciudadanos están enzarzados en una lucha por quién ocupa los espacios respectivos de cara a unas elecciones que no pueden tardar mucho, creo yo. Eso también me parece tremendamente desalentador. Y luego, yo no tengo ninguna esperanza en que el independentismo modere su actual deriva, su actual dinámica. Si alguna esperanza tengo, es en que un día cristalice lo que se sabe que es la pelea interna que hay en el independentismo, porque hay mucha gente de Esquerra Republicana que piensa que Puigdemont ha actuado como un cobarde, dejando que Junqueras esté en la cárcel y largándose él. Entonces, yo creo que en algún momento eso cristalizará, esa pelea interna puede cristalizar en la debilidad de esa cohesión que ahora están aparentando. Cifro yo alguna esperanza, pocas, yo no tengo muchas. Yo creo que en Cataluña van a ocurrir, por desgracia, o puede que ocurran, por desgracia, cosas tremendas. Simplemente planteo un escenario que a mí no me parece tan improbable. Supongamos que la deriva, digamos, de radicalización llega a tal punto que un día no se sabe muy bien cómo, porque ellos ya se guardarán de asumir protagonismos, de igual manera que lo hicieron en la votación de la famosa DUI, el día 27 de octubre, si recordáis, cómo se produjo esa votación para que no se pudiera luego identificar a nadie específicamente como autor del voto. Imaginemos que alguien se las arregla para que los presos políticos que ellos dicen, para que los políticos presos en Cataluña se larguen y se larguen a Bélgica. ¿Qué pasará? ¿Alguien tiene una respuesta respecto de ese posible escenario? Porque si lo hacen bien, luego vendrá la cuestión de ver quién tenía la responsabilidad, quién era el carcelero, quién era, carcelero digo en términos coloquiales, quién tenía la obligación de cuidar, de vigilar. Yo no estoy planteando una cosa irreal. Incluso aunque no se larguen a Bélgica, ¿alguien se imagina lo que puede pasar si, desde el punto de vista de orden público, si Junqueras y todos los demás se van y empiezan a ser protegidos por una turbamulta que no permite que la gente acceda a ellos? ¿Eso os parece que es una cuestión absolutamente imposible? Pues no conocéis bien el funcionamiento de esta gente. Julio Bernard. A ver, yo creo que se han puesto varias cosas encima de la mesa. Yo no creo
que Pedro Sánchez esté ahora mismo en una situación de estar pagando favores a la gente que se le aupó o que le aupó en la moción de censura. No lo creo, porque si está pagando los favores, la verdad los está pagando de pena, pero de pena. Está completamente enfrentado a gran parte de esas personas que le auparon, pero enfrentado. Unos están en un lado y los otros están en otro lado. Llegó ¿A quién está enfrentado? Perdona, al nacionalismo. Al nacionalismo está enfrentado. ¿Está enfrentado, Pedro Está enfrentado al nacionalismo. Vosotros diréis que es excesivamente débil. Y él considera que está probando otras opciones. ¿Vale? Y podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, que debería ser más duro o que debería actuar de X manera. Pero por ahora, concesiones como tal al nacionalismo radical no ha hecho. Querer decir que quieres dialogar no es tener concesiones. Depende. No las ha hecho todavía. Depende. Mira, como que desconfiemos. Espera. Un momento, vamos a dejar que Julio termine su argumento. A ver, y luego Urcajo. A ver. No he intervenido en los demás. A ver si consigo terminar el mío, que habéis puesto cosas muy interesantes encima de la mesa y me gustaría tocar varias. Es decir, que desconfiemos de Pedro Sánchez, que pensemos que es muy posible que en algún momento vaya a llegar a algún acuerdo. Yo no te digo que no. Quiero decir, yo a veces tengo pensamientos muy naif, pero a llegar a fiarme completamente de Pedro Sánchez no llego todavía. Pero por ahora, concesiones al independentismo no ha hecho. Yo espero, como ciudadano español, que no las haga. Si las hace, pues habrá que denunciarlas y habrá que decir que las ha hecho, y obviamente pues de lo que he dicho que no estaba pagando ningún tipo de favor, pues me las tendré que comer con patatas y tendré que decir que donde dije me equivoqué y que sí que las está pagando. Pero por ahora no lo está haciendo. Ha dicho que quiere dialogar. Yo creo que desde su postura, si nos paramos un poquito a pensarla, su postura lógica es: en una postura de enfrentamiento nos ha llevado a estar en la misma situación que estábamos antes, y de cara a una diada muy caliente, porque creo, y me gustaría equivocarme, va a ser más movida que las anteriores y vamos a tener más enfrentamiento que las anteriores, porque llevan un año calentando la falta de libertad, llevan un año calentando el tema de los presos políticos, llevan un año calentando lo de los lacitos en la calle y lo de los CDR, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso mantiene muy bien el jugo cuando por parte del Estado anterior y el gobierno actual no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, cuando tú no has contrapuesto un diálogo a este tipo de situaciones y el otro sí que lo ha hecho, tiene a los suyos muy movilizados y tú a los tuyos no los tienes. Entonces, yo creo que el gobierno lo que ha decidido es, viendo que lo anterior no funcionó para paralizar al independentismo más radical, a ver si les digo que, viniendo aquí al Congreso, a ver si les digo que hablando con ellos, a ver si les digo que dentro de la Constitución, a ver si les digo que podríamos tener un referéndum de más autogobierno, que no sé qué competencias más vamos a tener que darles a los independentistas para que se queden tranquilitos. No sé en qué momento pensó que verbalizar esto iba a suponer que se iba a frenar las cosas de alguna manera, pero bueno, él ha pensado que yendo por esta vía de intentar de alguna manera tranquilizar un poco al nacionalismo, igual la cosa se le frenaba un poco. Obviamente no ha prestado atención suficiente a todo lo que ha estado pasando anteriormente, y al final le va a pasar factura a esto, no va a ir a ningún lado y da la sensación de que no tiene la fuerza suficiente como para plantar cara al nacionalismo catalán. Yo solo una reflexión antes de Urcajo, también tenía Luis la palabra. Hay una cosa que está clara, que el sistema parlamentario español lo que ha hecho históricamente, fíjate que me voy al PP, periodo 96-2000, evidentemente en esa minoría que tenía, pactó con Convergencia, lo sabemos todos. Y ahí hubo un traspaso, bueno, innumerable de gestiones, ya los de competencias, lo sabemos todos, entre otros, servicio militar obligatorio, impuestos, etcétera, etcétera. Bien, lo que está claro es que en aquel entonces el nacionalismo estaba lo que estaba. El PP pagó un peaje por ese apoyo parlamentario. Sí. El PSOE va a tener que pagar seguro algún peaje por ese apoyo parlamentario. Lo que pasa es que el nacionalismo a día de hoy no está como el de hace 20 años. Está otra cosa, con lo cual el precio, evidentemente, que lo va a tener que pagar. Pero tiene que permitírtelo el Congreso, tiene que permitírtelo el Senado. Segunda vuelta, la cesión de competencias no es una cosa tan fácil. Xavier y Luis, hablemos claro un ratito. Que no estamos hablando de más competencias, que no estamos hablando de ampliar el marco del autogobierno, que de lo que estamos hablando es de recuperar aquellos aspectos declarados por el Constitucional inconstitucionales y esas leyes suspendidas durante el mandato de Rajoy, que provinieron de la Generalitat de Cataluña, y activarlas por obra y gracia del presidente del gobierno, del gran trilero Pedro Sánchez.
que la locura de parecer el policía bueno frente al policía malo del Partido Popular se ha llevado pues a, por lo menos, a ser connivente con un delito, sino a participar de él. Que constitucionalmente puede frenar todo eso que levantes. El señor presidente del gobierno no puede conspirar contra el Estado y ofrecer el autogobierno del estatuto que no fue. Es lo que está haciendo. Pero no se puede. Eso es tanto como ponerse del lado del que delinque. Ahora, pero es que no se reclamando puede. la República Catalana. Es que no se puede. Encima, al señor presidente del gobierno, el señor Trilero, que ocupa la Moncloa, sin que le haya votado nadie, resulta que le sale mal. Resulta que le ven el trile. Ven dónde está el garbancito y le dicen, no, hombre, ¿dónde vas, tío? Que eso ya no lo queremos, que lo que estamos es en la República Catalana, que no te has enterado de nada. Hala, venga, vuélvase usted a su casa, cójase el Falcon, piénsese todo esto otra vez y formule algo que le podamos aceptar. Y lo grave de todo esto es que lo va a hacer. Y la siguiente propuesta del señor Trilero del Falcon va a ser tremenda. Porque es que me rindo y le regalo a Andorra. Que esto está de rebajas. Bueno, vamos a ver, ¿no lo veis? Pero una cosa, ¿cómo que no se que decía Julio que no se puede, que el Parlamento no puede hacer esto? ¿Cómo que no puede? Tiene la misma mayoría que ha llevado Pedro Sánchez a la Moncloa. Vamos a ver, Trilero de la Moncloa, el Falcon, quitando todo el... Benjamín, y entiendo que yo me limito a describir algo que seguro que todos sabéis, tanto o mejor que yo. Lo que el otro día dijo el presidente del gobierno, podía estar más o menos afortunado al decirlo, pero es una propuesta del PSC y del PSOE como mínimo de los últimos 3 o 4 años, que es: negocien un nuevo estatuto, estamos dispuestos a volver otra vez a un nuevo estatuto, no puede ser el mismo, obviamente, si es para cambiarlo, pues será para cambiarlo, y no puede ir en contra de las sentencias del Constitucional, que no tienen, digamos que son sentencias y hay que cumplirlas. Son firmes y no puedes presentar. Correcto, no puedes y después, presentarlas. como sucede en todas las comunidades autónomas, ese estatuto se vota. Esa es la propuesta del PSOE. Es la propuesta del PSOE de los últimos años, excepto hay que reconocer que hubo un periodo bajo el mandato de Pera Navarro en el que se sugirió la idea, se sugirió la idea de reconocer el derecho a una consulta, se llamó así en aquel momento. Se llevó en el programa electoral, ¿eh? No se sugirió, se llevó en el programa electoral. Correcto, si es evidente, está la hemeroteca ahí. Sí. Por cierto, te aclaro, en línea con el 80% de la población catalana, ¿eh? Bueno, digo, para que lo sepamos también. No sé si en línea con el 47%. El derecho. No te equivoques. El 47 quiere la independencia. Y contra el 90% quiere ser consultada sobre la independencia. ¿Cómo lo sabes, Luis? Si eso nunca se ha votado. Se ha preguntado eso mucho. No se ha votado. Luis, en los sondeos de opinión. Bueno, bien, vale, pero que los sondeos son los sondeos, pero que no se ha preguntado a la ciudadanía catalana. Oigan, ¿cuántos están ustedes a favor? ¿Cree usted que Cataluña debería tener derecho tal? El 80% dice. Y el 80% de los españoles está en contra. Van todos en la misma línea. Las haga quien las haga. Y además, los que vais frecuentemente a Cataluña, incluso los que sois de Cataluña, sabéis de qué estoy hablando. El 80% de los catalanes dicen, ante esa idea de derecho a votar, el 80% te dice que sí, lo cual es bastante lógico por otro lado. Otra cosa es que luego matices. Y digas, bueno, sí, pero una cosa, con acuerdos. Un momento, sí. Miguel y Benjamín, venga. Mira, vamos a ver, los que vivimos en Cataluña, Luis, sabemos cómo se cuecen, cómo se han venido cociendo las cosas allí desde hace 8, 9 o 10 años. Por tanto, yo creo que no es muy fiable decir que, puesto que algunas encuestas interesadas, de verdad, no son encuestas hechas por organismos, digamos, independientes, hayan dicho que el 80% estaría interesado en una consulta. Primero, en Cataluña, si de algo hemos carecido, es de ponderación en los medios de comunicación y de simetría a la hora de enfrentar las fuerzas que defienden unas posturas y otras. Eso te lo digo yo, que lo he vivido, ¿no? Por supuesto. Pero yo querría salir un poco por otra vía también, y no es que me quiera escurrir del asunto. Mira, la suerte que tenemos de momento es que estos tíos están tan asentados ya en su idea que han pasado a Pedro Sánchez por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo y por el centro. Que Pedro Sánchez crea que esto le va a funcionar, bueno, pues allá él. A lo mejor él efectivamente cree que con eso puede estirar el tiempo y aguantar. Pero yo creo que va a pasar otra cosa, ¿eh? Yo
no soy el único que piensa eso, ni tampoco soy el autor de la idea. Simplemente la dejo encima de la mesa porque la hemos debatido en Cataluña. Cuando el independentismo considere que está en la mejor posición de radicalizarse aún más, dejará caer al gobierno Sánchez para que en ese momento y en la vorágine de la lucha política entre las distintas fuerzas que tengan que enfrentarse para ir al Congreso de los Diputados, no se puedan poner de acuerdo ni siquiera en hacerles frente. No sé si me explico bien. Divide y vencerás, ¿no? No, porque claro, la división está cantada. Es decir, en un periodo preelectoral como el que ya vivimos, ni se ponen de acuerdo, mucho menos en un periodo marcadamente electoral. Yo creo que el independentismo va por ahí y además el independentismo no cesa y tiene una gran virtud respecto de todos nosotros. Y es que nosotros estamos a gobernar, a resolver cuestiones en Cataluña. Hace muchos años ya que no hay gobierno. Es decir, la polarización es tan absoluta que Cataluña funciona administrativa, reglamentaria, legalmente funciona por inercia. Esto no, vosotros no lo vivís. Sí, hombre, lo sabéis, porque a poco que os paréis a pensarlo, lo sabéis. No se adoptan medidas de gobierno. Cierto. Tenemos un Parlamento que lleva de vacaciones forzadas por el señor Torrent y por el señor Torra. Llevan, pues porque como no pueden tener lo que ellos querrían, simplemente es una manera de silenciar a los que se les oponen. Y como la calle la dominan ellos, porque es que la dominan. Es decir, hay los que van a quitar lazos. Bueno, pues son una minoría y además tienen incluso la amenaza de los Mossos de Escuadra. Es que es una situación de verdad tan asimétrica, tan asimétrica, bueno, Luis. A ver, venga, Benjamín, que nos espera Carlos Verbel para hablar de otro asunto interesante respecto al caso catalán. Decía Julia que es que no sé, bueno, que esto era imposible llevar a la práctica porque no hay mayoría en el Congreso para hacerlo. Sí la hay, la misma que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, exactamente la misma mayoría. Pero tú no puedes presentar ahora una reforma de estatuto de esta manera. Desarrolle, porque también la hubo en su día con Zapatero. Zapatero se comprometió a asumir lo que saliera del Parlamento catalán. Pero porque derogaron previamente el recurso de inconstitucionalidad. Porque cambiaron las normas, porque la cagó. Zapatero no tenía la necesidad, o sea, no tenía 84 escaños, tenía muchos más, no tenía la necesidad perentoria. Lo hizo en campaña electoral, antes de ser presidente. Pero es que al final eso acabó llegando al Parlamento. El propio Partido Socialista al final, viendo el disparate que había hecho, tuvo que maquillar aquel estatut que luego a su vez llegó al Tribunal Constitucional, que a su vez lo tuvo que volver a pasar por el cepillo. ¿Y volverá a pasar? No, volverá a pasar o no. Porque tiene que haber la voluntad del Partido Socialista, que insisto, no estaba en aquel momento con la necesidad perentoria de pactar con el independentismo. Si ya han dicho que no. Para una reforma el independentismo tiene que ponerse de acuerdo con el Congreso y presentarse a una comisión. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo. En todo caso lo estará perdiendo Pedro Sánchez. ¿Qué irresponsabilidad es esta de anunciar un referéndum de autogobierno sin anunciar siquiera no quieren perder tiempo? ¿Qué autogobierno? En una ¿Qué le quiere dar a Cataluña? Si usted está hablando de autogobierno. El referéndum de autogobierno es el referéndum que viene después de haber aprobado un estatuto de autonomía que dice el gobierno tendrá una idea de en una conferencia qué capacidad de cesión tiene hacia Cataluña, ¿no? Porque a Joaquim Torra, el presidente de la Generalitat, a venir al Congreso de los Diputados a dialogar y a exponer sus ideas, siempre dice dentro de la ley. Y si no encajan, pues que se cambie la ley. Escuchen, porque eso es el Partido Socialista, pero es que el PP parece empeñado también en el diálogo. Vamos a escuchar, a ver si encontramos el sentido de qué es lo que están intentando PP y PSOE, porque no se entiende bien teniendo en cuenta que ellos lo tienen muy claro y que Torra, Puigdemont y compañía no quieren dialogar. E invito, por ejemplo, al presidente de la Generalitat, al señor Torra, a que venga al Parlamento de España. Lo invito a que venga al Parlamento a defender sus posicionamientos políticos. Lo invito a que venga y también escuche los posicionamientos del resto de los grupos. En el Parlamento siempre hay y debe haber espacio para todos los planteamientos. De hecho, lo hay. Pero es necesario que esos planteamientos se encuentren dentro de la ley. Y si no, cambiemos la ley. Cajo, ayúdanos a interpretar a Ana Pastor. Pues es un wishful thinking, esto que llaman, oye, voy a hacer aquí que no parezca que, como ahora lo que toca es hacer de poli bueno, pues algunos en el Partido Popular dicen, bueno, que nosotros también hicimos de poli bueno. Esto, si no obedece a eso, no lo entiendo, porque como presidenta del Parlamento ya tendría que haber hecho sus consultas, si es que hay una invitación seria, formal, relevante, decir, venga usted a discutir de algo en serio, ¿no? Pero no, lo ha hecho por su cuenta, porque aquí tanto da.
En el fondo tanto da, porque saben que esto es... El otro va a decir que no. Hablaremos de otra cosa, porque el otro va a decir que no, claro está. Pero de lo que decías tú, Benjamín, y lo que dice Ana Pastor, en el fondo lo que se manda es al señor Torra un mensaje de flaqueza, un mensaje de debilidad, de desorden, de desorientación. Y ahora... Te falta Gonzalo, Javier, nosotros tenemos un parlamento abierto que se puede venir. Vosotros tenéis un parlamento cerrado. Luis, luego no te quejes de que te interrumpen. No es una flaqueza, es la grandeza de Estado. A ver, un momento, Luis, dejamos al campo. A ver, Xavier. Bueno, dale, Xavier. Faltan dos cosas aquí por resumir. Una, ¿a cuántos socialistas habéis oído decir que esto del autogobierno era una barbaridad? Claro, yo me pregunto a la presidenta de Andalucía dónde estaba. Segundo, ¿a cuántos de Ciudadanos habéis oído hoy salir y decir, oiga, esto qué disparate es, del autogobierno qué disparate es, esto del Torra y qué disparate? ¿Qué está pasando? El ciudadano español vuelve de vacaciones y se encuentra a la señora del PP, a Casado, que esto parece que no le interesa. Está ofreciendo despachos en Génova, a ver si encaja Soraya, no sé en lo que está. Francamente no sé en lo que está. Yo estoy muy nervioso porque veo que Ana Pastor está ofreciéndole tribuna a Torra como si no la tuviera cada día, sino aquí en Waterloo o donde sea. Veo que el presidente está con su trile, a ver si... ¿te pongo media libra más? No, te pongo cuarto y mitad, venga, a ver si lo arreglamos, ¿no? Lo que quiere son los presupuestos, lo que quiere es un voto favorable de estos para aguantar ahí un año más. No nos engañemos, que aquí cada uno, como decía antes este señor empresario que convoca la manifestación, cada uno está a su propia cuenta y en la cuenta de todos no está pensando nadie. Bueno, vamos a ver, saludamos a Carlos Verbel, que como saben ustedes es director de confilegal.com. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, a toda, digamos, esta disputa, por llamarlo de alguna manera, entre lo que haría el PP, lo que haría el Partido Socialista, también Ciudadanos, otras formaciones como Vox, respecto al desafío separatista, lo que está claro es que hay una vertiente judicial. El Estado, su pata, digamos, judicial, ha funcionado, ha conseguido, digamos, de alguna manera desarticular o parar el golpe de Estado que se dio el año pasado. Pero hoy Joaquim Torra ha sido muy claro, ya lo insinuó el otro día, ha dicho que no se resignan a una sentencia injusta respecto al juicio que va a comenzar en los próximos meses, no sé si octubre, noviembre, ahora nos dirás tú, contra los políticos que están en prisión por haber incumplido la ley. Ha dicho que es una sentencia injusta, sería, si fuera condenatoria, y que traería más conflicto. ¿Qué te parece? Es como decir, vamos a jugar la final de la Copa del Rey, el Barcelona-Real Madrid, pero si gana el Real Madrid, pues no reconocemos la victoria. ¿Qué quieres que te diga? Es una boutade, como dicen en Francia, me parece una pasada completa. A ver, no sabemos si va a haber juicio o no va a haber juicio. Hoy lo que ha habido ha sido una... vamos a llamarlo así, una vista preliminar en la cual han asistido los representantes de los 5 políticos fugados demandados. Por cierto, me dicen desde el otro lado, desde el lado separatista, que por qué utilizo siempre el término fugado o huido. Digo, si los alemanes han dicho que no están ni fugados ni huidos, digo, porque los alemanes lo han dicho, pero nosotros somos españoles y nuestra jurisdicción es española. Bueno, hoy han estado en un juzgado de primera instancia francófono, que es el competente, y la juez Dessy ha decidido que da 25 días para que las partes argumenten lo fundamental que es si hay un principio de inmunidad jurisdiccional o no. Expliquemos esto. Ningún país en Europa tiene derecho a meterse en los actos judiciales jurídicos de otro país. Es decir, Carlos, no pueden enjuiciar lo que en España... Carlos, un momento, porque tú estás hablando, lo digo para no despistar a la audiencia y centrar bien el tiro, estás hablando de esa demanda que se ha presentado en Bélgica contra el juez español, el juez Pablo Llarena, que ha sido el que ha instruido todo el caso contra, aquí en España, de Oriol Junqueras y de todos los políticos que se saltaron la ley. Cuéntanos ahora sí en qué ha consistido, porque llama la atención que una jueza belga ha admitido a trámite una demanda contra Llarena, contra un juez español. ¿Cómo es posible? A ver, la cuestión está es los cinco políticos fugados han presentado una demanda porque según su punto de vista se ha producido una vulneración de su presunción de inocencia y piden €1
de compensación. Visto así, dices, joder, pero solamente €1, aquí lo que está en juego son las costas, que es lo que hay que pagar por el procedimiento. Es decir, puede ser que puedan condenar por €1 o no, pero lo que realmente hay, lo que es mollar es justamente lo que hay que pagar al abogado que pierda. Y por eso, en su momento, el juez Llarena pidió el amparo al Consejo General del Poder Judicial con el fin de que representaran justamente a esto, de representar a él y a España. Porque lo que está en juego, que decía antes, es el principio de jurisdicción. Es decir, España dice, nosotros tenemos nuestra soberanía jurisdiccional, ningún tribunal, del resto de Europa, ni belga, ni alemán, ni francés, ni nada, puede enjuiciar los actos que hacemos aquí, como de la misma forma nosotros no podemos enjuiciar los actos que hacen ellos allí. Es decir, es la soberanía jurídica lo que está en juego. Entonces, bueno, hoy lo que ha dicho la juez es que ha dado hasta el día 25 para que las partes, para que el abogado contratado por España, que es uno de los bufetes más importantes de los 3 bufetes más importantes de Bélgica, se han ido a uno de los buenos realmente, explique o argumente concretamente por qué debe considerarse esa inmunidad jurisdiccional y por lo tanto archivar el asunto de plano. Bueno, eso es lo que ha quedado en el aire y que el día 25 tendrán que dilucidar. Entonces, Carlos, ¿esto va a tener recorrido teniendo en cuenta los principios que nos has citado y teniendo en cuenta que vulnera nuestra jurisdicción? ¿Tiene recorrido que una jueza belga acepte una demanda contra un juez español que ha instruido un caso contra unos políticos españoles o va a quedar en nada? A ver, los juicios, los procedimientos judiciales y las guerras se saben siempre cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo acaban. El abogado español, o el abogado contratado por España, ha pedido algo que se puede pedir, que es que quien resuelva no sea una sola magistrada, sino que sean 3. Bien, todo esto vamos a verlo de aquí al 25. Hasta ese momento todo está en el aire. El abogado de España tiene que trabajar sobre esas argumentaciones y lo que esperamos todos es que la lógica, y ya hemos visto que últimamente en los últimos meses pues la lógica no ha funcionado demasiado, pues se imponga en la juez y en la justicia belga y decidan en ese sentido pues hacernos caso y dar el carpetazo al asunto. Ya por último, respecto al juez Llarena, ¿qué te pareció la reacción del Gobierno? Porque en un primer momento, digamos, la ministra de Justicia se puso de perfil, se puso de lado, luego Pedro Sánchez en Chile dijo que no, que era la defensa de Pablo Llarena era una cuestión de Estado, después revelaron o filtraron lo que iba a costar su defensa, que era en torno a €1.000.000, yo no sé si, perdón, €500.000, yo no sé si lo hicieron, digamos, para... Vamos a poner las cosas... Vale, pero la reacción del Gobierno del PSOE, ¿qué te ha parecido al respecto de esta demanda contra Llarena? Que ha habido una descoordinación completa. Cuando el jueves de la semana pasada, de hace 2 semanas, la ministra de Justicia dice que no va a defender el gobierno al magistrado porque se supone que ha hecho esas declaraciones como un hombre, como una persona privada, pues claro, encima de la mesa tenía 2 informes de la Abogacía General del Estado que decía que las había hecho a guisa de magistrado, por lo tanto era pertinente la defensa. ¿Qué ocurre? Que ella se salta eso y dice que no va a defenderlo. Bien, en ese fin de semana, estamos en jueves, el sábado recuerda que en Quintos de Mora se reunieron todo el gobierno, ¿te acuerdas, verdad? Sí. Esa tarde, después de que el día anterior Carmen Calvo dijera que sí, que tenía razón la ministra y tal y cual, al presidente de gobierno varios ministros le informaron de lo que estaba ocurriendo, de que iba a un auténtico choque de trenes contra el Poder Judicial. No se había dado cuenta, nadie había informado de que jueces, fiscales, abogados, prácticamente todo el mundo judicial se había puesto al lado de Llarena y que si no se hacía algo, evidentemente, pues aquello iba a devenir en un incendio a lo bestia. Era un fueguecito que se podía apagar, pero que si no se hacía nada era un incendio. Entonces Pedro Sánchez esperó poco menos de 24 horas y la tarde del domingo hizo público un comunicado en el cual decía que muy abierto y muy difuso. Yo lo hablé con mi fuente luego después y me dijeron, mira Carlos, esto es lo máximo a lo que podemos ir. Por lo tanto,
sí se va a defender a Llarena. Bien, entonces el presidente hizo esa declaración y todo, yo asumí en ese momento, yo creo que lo dimos bastante bien, fue una exclusiva, que se iba a defender a Llarena. Lo que pasó es que al día siguiente la ministra siguió diciendo en la cadena SER, en Radio Nacional de España, que bueno, que no había cambiado nada y que las cosas estaban como antes. Y no era verdad, evidentemente. Había habido una rectificación en toda regla. Y yo creo que luego después se hizo algo que fue mal. Es decir, se ha asignado 500.000 euros para defensa de Llarena, pero vamos a ver, es una asignación de una cantidad que se puede gastar o no. Dependerá del recorrido que tenga. Es la cantidad máxima. Por Sí, tanto, pero la cantidad no se ha filtrado, Carlos. No está malgastando el gobierno español. Efectivamente, pero la cantidad ya no, lo dijeron ellos. Lo que pasa es que lo explicaron mal. Son 504.000 euros. Pero es, aquí en la hora más que están cobrando o que van a cobrar los abogados que representan a España son en torno a 250 o 260 euros la hora, que es poquísimo comparado con muchos de los bufetes europeos que cobran el doble o el triple de eso. Por lo tanto, se ha hecho un buen negocio, ha sido un buen acuerdo y tenemos ahora mismo un abogado o un bufete que es de los mejores que hay en Bélgica para defender los intereses españoles. Una última cuestión, Carlos. Volvemos a España. Se dice que el separatismo ha insinuado, ha propuesto al gobierno de nuestro país, digamos, que dé instrucciones a la Fiscalía para que la Fiscalía levante el pie del acelerador en las acusaciones contra los mal llamados presos políticos, es decir, contra los políticos que están en la cárcel por haberse saltado la ley de cara al previsible juicio que va a empezar en octubre o en noviembre. Uno, ¿qué sabes de esto? Y dos, ¿sería posible que el gobierno diera instrucciones para que la Fiscalía levantara el pie? A ver, si el gobierno da instrucciones para que la Fiscalía levante el pie, nos vamos a enterar rápidamente y se va a montar un escándalo de narices. Ahora mismo en la sala de lo penal hay dos fiscales que están encima del caso. Uno es el anterior fiscal de Estado, Consuelo Madrigal, y Javier Zaragoza, que ha sido fiscal de la Audiencia Nacional. Son ellos que han llevado, junto con el resto de los fiscales, pero ellos han llevado todas las acusaciones y demás. A mí me suena alienígena que ahora mismo me digan que la Fiscal General del Estado va a aceptar que le llame Pedro Sánchez y le diga, oye, redúceme la sedición a simplemente la malversación y vamos a ver si ponemos a estos chicos en libertad. Yo no lo creo, sinceramente. Yo creo que la Fiscal General del Estado y la gente que está metida aquí son gente firme y que tienen muy claras las cosas y que van a ir adelante con lo que tienen previsto. Yo creo que eso es maledicencia, sinceramente, personalmente lo creo. Carlos Berber, director de Confilegal, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gato al Agua una noche más en esta nueva temporada. Gracias, buenas noches. Placer. Enseguida la opinión de la mesa. Antes, Beatriz Fajardo, buenas noches. Cuéntanos cómo pueden nuestros espectadores ahorrar en gas, en luz, en electricidad, ahora que vuelven a repuntar los precios. Hola. Buenas noches, Gonzalo. Ahora un consejo muy interesante para todos ustedes, porque Aldro Energía y el Grupo Intereconomía colaboran en el ahorro de sus facturas de luz y gas. Estamos acostumbrados a que nuestras compañías de energía no nos entiendan. Parece que hablan en otro idioma, ¿verdad? Pues no se preocupe, en Aldro Energía le entienden y se lo ponen fácil. Contrate Aldro Energía de una forma sencilla, tan solo con una llamada al 91 193 1600 y ellos se encargan de todas las gestiones y sin ningún coste para usted. Además, con la colaboración entre esta casa, el Grupo Intereconomía y Aldro Energía, usted se beneficiará de un descuento del 20% en sus tarifas de luz y gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más, llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Bueno, una última reflexión que me gustaría pedir a Miguel Durán al respecto de esta campaña de acoso del separatismo contra el juez que les ha puesto en su sitio, el magistrado Pablo Llarena, el instructor, que no es que, sinceramente, su ideología ni la sé ni me interesa, tan solo ha hecho a cumplir la ley y les ha llevado a juicio, que se va a iniciar en octubre o en noviembre, después de una larga instrucción.
y atinada instrucción. Están en prisión preventiva, es verdad, porque considera que hay indicios para que estén en la cárcel de una manera preventiva. Y nada de presos políticos. No lo aceptan, con lo cual han ido a Bélgica y le han denunciado. Y una jueza ha admitido a trámite esta denuncia que Miguel causa perplejidad. Resumen somero, Miguel, para cerrar este capítulo, por favor. Bueno, el resumen somero que podemos hacer desde la perspectiva española es que la jueza que ha admitido instruirse sobre este asunto, como decimos en lenguaje jurídico, va más allá de lo que realmente hubiera tenido que ir. Es decir, hay cuestiones como son la excepción de soberanía jurisdiccional que son apreciables de oficio. Yo no soy un experto en el ordenamiento jurídico belga, pero, hombre, desde el punto de vista incluso de lo que prevén los tratados, si algo han declarado es que cada país, en todo aquello sobre lo que no cede soberanía, es absolutamente soberano. Y las cuestiones jurisdiccionales no están cedidas, están pactadas solamente en algún aspecto, como pueda ser la famosa euroorden, que tanto Bélgica como Alemania se han pasado por el forro de sus caprichos, pero la jurisdicción, la soberanía de jurisdicción no. En mi modesto criterio, la juez belga tendría que haber apreciado de oficio y al límine, como se dice en nuestra jerga, esa cuestión. Si no lo ha hecho, a mí me da mal fario, me da mal tufo. Yo, sinceramente, espero que haya abogados españoles, ya me consta que hay grupos que están actuando en prevención de eso y tienen el dedo puesto en el gatillo. Si efectivamente se consolida la actuación intervencionista, para llamarlo de forma que nos entendamos, de la jurisdicción belga sobre cuestiones que afectan a la soberanía jurisdiccional española, yo sí que creo que es muy interesante que los juristas españoles denunciemos ante la jurisdicción española a esos jueces belgas que se están excediendo de sus capacidades y de sus competencias. Yo no soy optimista respecto de lo que pueda ocurrir el día 25, ojalá que me equivoque, pero ya sabemos lo que pasa en ese país. Es decir, ahí hay un no sé qué, que no sé cómo, que sobrepasa lo que es razonablemente previsible en términos jurídicos. Y a eso ni son ajenas las autoridades puramente políticas belgas, ni es ajeno el talante con el que determinados actores jurisdiccionales belgas están empleando en todo lo que se refiere a España. Venga, Benjamín, telegráfico y pasamos a datos que hoy hemos conocido. Es una cuestión más allá de la justicia de la política, ¿no? Y yo creo que aquí ha faltado, cuando hablábamos antes de si hay cesiones al independentismo o no hay cesiones al independentismo por parte del gobierno, aquí por lo menos ha habido dejación, yo creo, de funciones del gobierno, ¿no? En un primer momento compró la tesis de los independentistas diciendo que esto era una cuestión privada del juez y que allá él y que él se buscara allí las habichuelas, ¿no? Claro, si el gobierno hubiera reaccionado políticamente a esta agresión, yo creo, precisamente a la jurisdicción de la justicia española, pues creo que no se hubiera llegado a este punto. Pero no hubo reacción por parte del gobierno, al revés, hubo inacción por parte del gobierno y quizá por eso también se ha llegado a este punto. A las 24 horas estaba Pedro Sánchez diciendo lo contrario. No. Yo me refiero a mucho antes, cuando esto empieza a moverse, cuando Puigdemont presenta allí la denuncia contra el juez Llarena. Ahí es donde el gobierno español tenía que haber hecho, ante el más mínimo atisbo de que se estaba violando la jurisdicción española. En lugar de sí, absolutamente. Claro, yo eso lo comparto plenamente. Bueno, entonces, aquí ha habido una inacción. ¿A qué responde esa inacción? Podemos pensar que a incompetencia del gobierno o hay algo... Claro, pero ¿por qué hay incompetencia del gobierno? No tiene expertos, no tiene expertos juristas, no tiene abogados del Estado que las... También hay que ver de dónde viene la ministra que tenemos, de la cuerda que tiene, etcétera. Piensa mal y acertará, y en política más todavía. Le han puesto el bozal, quiero decir, a este respecto, le han llevado al sitio que correspondía. Pero si nos lo ha contado efectivamente ahora mismo Verbel, que en esa... No se había leído los informes de la Abogacía del Estado. O sí se los había leído y es peor. Y yo me he quedado muy preocupado con eso que decía Verbel, que dice que es una maledicencia, pero parece que ahora esa correa de transmisión del gobierno a los fiscales que llevan el tema de los rebeldes catalanes depende del criterio de dos fiscales que no han sido nunca materia política. La señora Madrigal
acuerdas, ¿no? Lo que era la señora Margarita antes, ¿no? Bueno, y el señor Zaragoza, ¿te acuerdas del 11M, no? Pues yo ya me quedo mucho más tranquilo, me voy a dormir tranquilísimo. O sea, que esa correa de transmisión es una maledicencia pensar que pueda existir. Bueno, yo estoy con Berbel, no lo tildaría tanto de maledicencia, pero creo que no va... Él, ha dicho Berbel, por eso he dicho, pero que no lo tildaría de maledicencia, pero sí que creo que no va a cambiar. Eso vamos a verlo. Si en este caso, no funciona la correa de transmisión, es porque el asunto es tan gordo, tan sumamente gordo, es un escándalo tan imposible de gobernar. El 11M no era menudo. Pero fíjate, yo te cito un solo ejemplo. Había un proceso muy concreto respecto de Artur Mas, en el que, entre otros delitos, se le acusaba de malversación. ¿Os acordáis de eso, no? Se cayó de la mesa. Bueno, pues la malversación se cayó porque se retiró el fiscal. Y curiosamente, y ahora voy a hablar del PP, no del PSOE, pero curiosamente Ana Pastor salió elegida presidenta por mayoría, la mayoría que se necesitaba, exactamente cuando eso sucedió. Yo lo dejo ahí solamente. Bueno. 3 meses lleva Pedro Sánchez al frente del Palacio de la Moncloa y hoy hemos conocido los datos del final del verano, los datos de la afiliación, del empleo, del paro, y desde luego son francamente preocupantes. El paro, como saben, ha subido en este octavo mes del año 2018 en 47.000 personas. Es el mayor incremento, atención, en este mes en los últimos 7 años. Se destruyeron más de 200.000 puestos de trabajo, según los datos que se han publicado hoy. El número de parados registrados en la oficina, en antiguo INEM, digamos, se sitúa en 3, lo ven ahí en sus pantallas, en 3.182.068 desempleados, y la afiliación roza los 19 millones, pero no llega a alcanzarlas. Para el Partido Popular, estos datos, desde luego, demuestran que la crisis está agazapada y que se está revolviendo todavía con el gobierno o la vuelta del gobierno del Partido Socialista. Escuchen. Por desgracia hemos visto cómo en apenas unas semanas volvemos a ver datos de desaceleración económica por faltas de claridad en las políticas, pero sobre todo por ausencia de principios. E incluso cómo haya alarmas e indicadores que nos hacen pensar que la crisis que se estaba resolviendo todavía puede estar apostada a la vuelta de la esquina en nuestro país. 15.000 empleos menos cada hora. Son datos que, desde luego, Benjamín decía en la previa del Gato que es inequívoco la vinculación de estos malos datos. También decía esos del turismo con el nuevo gobierno del Partido Socialista, con la falta de confianza en los mercados, en diferentes instituciones. ¿Qué os parece? Yo espero que Benjamín no se crea lo que dice. O sea, sinceramente... No, rotundamente, vamos. Bueno, pues entonces, si no estaría borracho. He bebido un poquito de vino, pero no... Entonces me dejas todavía más perplejo. Sí. Porque, en fin, pensar que Pedro Sánchez llega en julio y que ya, por tanto... En julio ya le quitas un mes. Llega en junio. Y en agosto ya el paro se resiente y que el turismo... Bueno, el turismo... no sé, ¿sabes? El turismo probablemente tenga otras causas. Vale, o sea, quiero decir... Pero es otro elemento a sumar más a la preocupación económica. A mí me parece tan ridículo como lo que hemos escuchado, que es exactamente lo mismo. Sí, a mí me lo parece. ¿Qué puede salir mal en la economía española cuando están negociando los presupuestos con un partido comunista populista? ¿Qué puede salir mal? Un momento, Benjamín, interesante pregunta, pero deja que concluya Luis. El paro, obviamente, no depende de quién esté en la presidencia del gobierno durante un mes y medio, ¿sabes? Cuando no se ha tomado ninguna decisión, ni en un sentido ni en ningún otro. Es decir, no se puede atribuir a nada, como no sea que, no sé, que tú hayas percibido que la gente, pues eso, los empresarios han asustado porque ha llegado el trilero, como decía Horcajo y tal. Entonces, bueno, pues yo no voy a crear empleo ya porque o sea, sinceramente es ridículo. A mí me lo parece, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo contigo, pero me parece ridículo. Y yo creo que tú no te lo crees. Yo no lo creo. O sea, yo creo que una conversación entre tú y yo, tomar un café, no me lo creo. Está clara la posición de Luis, Xavier y Benjamín. Venga. Bueno, es verdad que es muy pronto para que eso sea responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, exclusivamente, pero también es cierto que no es el único dato, ni el de la seguridad social, que es más importante, ni el de la pérdida de empleo, que han dado un giro en las últimas semanas. Hay hasta 5 datos de que la coyuntura podría ser que no nos fuera tan favorable en los próximos meses.
De quién es la culpa es otra discusión, pero eso es un hecho. Bueno, porque estamos hablando de quién tiene la culpa. Y en el mercado político, el que hace la política, el que brinda esos guiños de confianza a los mercados, ha mandado algunos ya. Y esos son más gasto público. Más gasto público, porque este hombre, el trilero, lo cose todo con más gasto público. Lo cose todo. Todas sus alianzas se sustentan sobre la base de no te preocupes, vamos a gastar. Ya veremos de dónde, vamos a gastar. Segundo impulso negativo, que los mercados descuentan negativamente. Y esto no se ve ahora, ni tiene que ver con los datos del paro, pero se verá en los próximos meses. Voy a subir los impuestos. No se sabe muy bien de qué. Pero si es que... Un día por la mañana es el diésel, pero por la tarde son los ricos, luego son los bancos. A mediodía resulta que rectificamos los bancos, pero quedan los ricos. Primero decimos que son los que cobran más de 60.000 euros al año. Ahora ya estamos en 140.000 porque se nos comen por las patas. Bueno, pero algo de eso queda. Y lo que queda es, vamos a subir los impuestos. Bueno, mira, España es el segundo país de Europa Occidental en daño fiscal, que es una medida muy clara, la que diferencia lo que pagas a Hacienda a final de año y lo que has cobrado. No estamos midiendo con el Producto Interior Bruto, que esa es una medida muy eficaz para el político que quiere demostrar que aquí la presión fiscal es baja. No. Si lo miden con el PIB, pues efectivamente es más baja que la de Alemania. Pero si se mide en términos de daño fiscal al ciudadano contribuyente, resulta que es la segunda de Europa Occidental. Bueno, pues entonces ahí no es prudente. Si el PSOE tiene ganas de demostrar a los españoles que quiere hacer de verdad un sistema más justo, más de justicia social, como dice la ministra Montero, que se preocupe de por qué las comunidades que gobiernan los socialistas tienen un punto o dos de presión fiscal más alto que el conjunto de España, que el conjunto de las otras comunidades españolas. Si el PSOE quiere hacer una propuesta de reorganizar el sistema fiscal, que es muy necesaria, en el sentido de mayor justicia, perfecto, pero que la haga en sus comunidades primero. Esta señora proviene de Andalucía, donde, por cierto, cada año hay 30.000 andaluces que tienen que renunciar a la herencia de sus padres porque no la pueden pagar, porque hay un impuesto de sucesiones que no lo quieren bonificar, ni ahí, ni en Aragón, ni en Extremadura, ni en Asturias, que son comunidades que gobierna el PSOE, y eso es no cuestionable. Pero bueno, vamos a ver, no, para alusiones. Vamos a ver, el mes de agosto es tradicionalmente malo para el empleo, muy malo para el empleo. De eso no tiene la culpa Pedro Sánchez, eso es coyuntural. De lo que tiene la culpa Pedro Sánchez y sus erráticas propuestas, sus, diríamos, sus guiños, bueno, más que guiños, sus pactos con Podemos, con el populismo al final, es de que este mes haya sido peor que los anteriores, el peor de una década, que se dice pronto, una década en la que hemos atravesado una crisis económica y unos agostos de AUPA. Pues este ha sido peor, y de eso claro que tiene la culpa el gobierno, sin duda alguna, porque al final es el empresario el que tiene, cuando hace, es la pequeña suma de contratos de uno a uno, del señor que tiene un bar, el señor que tiene una tienda en Benidorm y que tiene que decidir al final, el 31 de agosto, qué hace con ese empleado. Y decide mandarlo al paro. El 31 de agosto se despidió a 300.000 personas en España. ¿O está Sánchez? Y esa persona, claro que sí. Vale, bueno. No porque esté Sánchez, sino por lo que está haciendo Sánchez. Vale, por la, por la incertidumbre que está creando Sánchez. Yo creo que ha creado una incertidumbre enorme. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado del cumplimiento del déficit. Eso para empezar. O por lo menos a su intención, ¿no? Quiere subir el techo de gasto, quiere aumentar el déficit público, no cumplir con la senda impuesta por el anterior gobierno y por Europa, aumentar en consecuencia la deuda pública, que ya es estratosférica, más del 100% del PIB o alrededor del 100% del PIB. Quiere subir impuestos, ha anunciado impuestos de todo tipo, autónomos, impuestos al diésel, que no son al diésel, que es a los españoles que pagamos el diésel. Quiere dejar de bonificar los planes de pensiones privados. Una serie de anuncios que no se sabe muy bien cuáles van a cuajar o cuál no, probablemente ninguno de ellos, porque con un poco de suerte no podrá sacar adelante los presupuestos del Estado, eso sería lo mejor que le podría pasar a España, ¿no? Pero la simple amenaza hace que mucha gente que tiene que tomar la decisión el 31 de agosto de qué hago yo con este empleado que tengo aquí, pues diga, oiga, por precaución decido no contratarle. Y esa es la diferencia entre que un agosto malo, tradicionalmente malo, este año haya sido mucho peor. Para eso yo creo que no hace falta beber ni tomarse, un whisky en pareciendo... Yo creo que me parece que es pura lógica y puro sentido común. Bueno, un momento, Luis, déjame introducir más datos. Y enseguida Miguel y Julio, porque hoy también hemos conocido datos oficiales de inmigración. En España, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, han entrado de manera ilegal, de manera irregular,
más de 33.000 personas. Ahí ven los datos. Según fuente, es una fuente del Ministerio del Interior. De los cuales 28.000 han entrado en embarcaciones, por mar. Y el resto, entiendo que habrán entrado por otras vías. Por avión, por coche, lo que sea. Pero es que la comparativa respecto al mismo periodo del año pasado es lo que nos hace realmente preguntarnos si está habiendo un efecto llamada o no. Sobre todo en estos últimos 3 meses, que es donde se ha concentrado más del 50% de la llegada de esos 28.000 personas que han venido a nuestro país de manera ilegal en el año 2018. Insisto, el incremento es brutal. Es más de un 100% respecto, casi en torno a 115 o así, respecto al año pasado. Y en estos 3 meses que gobierna Pedro Sánchez, ahora preguntaremos a la mesa o no si tiene que ver con medidas como la del Aquarius, que recuerden aquellos como en Loor de Multitudes, a bombo y platilla recibieron al Aquarius con más de 600 inmigrantes, pero hace 1-2 semanas se devolvió en caliente a Marruecos a más de 100 inmigrantes. Es decir, que incluso ahí el gobierno está con unos vaivenes brutales. Vamos a escuchar a la ministra Valerio cómo niega, digamos, la ministra de Trabajo este efecto llamada, del que muchos acusan al gobierno. Utilizar términos como avalancha, invasión o hablar de millones de africanos dispuestos todos a venir de golpe a España genera, a mi juicio, de una manera irresponsable, una alarma social injustificada y, además, es que sencillamente no se corresponde a la realidad. Teníamos 2.803 plazas de acogida. A día y hora de la fecha tenemos ya 4.210 y próximamente se van a abrir otras 1.149 plazas más. Bueno, Miguel, ¿qué te parece? No, a mí me parece estupendo, ¿no? Que la solución para la inmigración no regularizada consista en ir incrementando el número de plazas de acogida. Oye, pues esto es bueno porque cuando tenemos que endeudarnos más, vamos apelando a los mercados y decimos, uy, no se preocupen, que la deuda española aumenta exponencialmente, pero no, tranquilos, que los mercados nos prestan. Como el que está apelando permanentemente al crédito y no se sabe muy bien luego en qué se gasta la pasta. A mí, muchas veces la gente que nos ve, y hablo por mí, puede caer en la tentación, yo les pido que no, en mi caso, de pensar que cuando hablamos desde aquí tenemos el privilegio de hablarles es que sabemos todo de todo. Yo, en relación a lo que pueda estar pasando, el efecto llamada, pues yo lo desconozco. Yo no sé qué incidencia tiene el efecto llamada. Lo que sí sé es que un gobierno que actuó, a mi juicio, con un criterio puramente efectista cuando hizo lo del Aquarius, pues hombre, tiene que cargar con las consecuencias. Si alguien no pone encima de la mesa otra causa distinta para justificar el incremento, yo no diré avalancha, si la ministra no quiere, pero el incremento que ha habido de este mes vacacional al homólogo del año pasado, pues habrá que pensar en la casualidad, señora ministra, pero lo de las casualidades efectivamente existen. Y por otra parte, yo de verdad que no puedo darle la razón a Benjamín, pero tampoco se la puedo quitar. Yo me quedo en que el hecho de que efectivamente el mes de agosto del año 2018 sea el más malo de la última década, pues no sé qué responsabilidad, qué culpa o qué influencia tendrá el efecto de que el señor Sánchez esté en el gobierno. No lo sé, pero a mí me intranquiliza. Ojo, y no es precisamente, no se puede decir de mí que yo me haya distinguido, sobre todo en los últimos años, por defender a Rajoy. Yo creo que Sánchez esté ahí y sobre todo en la forma en que se ha metido es una fatalidad, pero que siguiera Rajoy en la forma en que estaba haciéndolo, pues tampoco era precisamente bueno para España. Y repito, que la audiencia no se olvide de que yo sé más bien poco de casi todo. Bien, Julio. Pues yo creo que al respecto de los datos que estábamos viendo del tema de la inmigración hay dos partes. Es decir, creo que no es un efecto llamada del tema de lo del Aquarius, pero no se puede negar que efectivamente sí hay un efecto llamada.
pero no es del Aquarius, es de las levantadas que hemos tenido, los asaltos a la valla que hemos tenido de forma muy violenta, que se grabaron en vídeo y que se movieron en vídeo y ellos mismos los movieron por aquella zona y que se repitieron al poco tiempo y que se van a continuar repitiendo y que han movido muchas lanchas también a pasar la zona del estrecho y que se han estado viendo durante todo este verano lanchas llegando a zonas de playa y demás, ¿vale? No es el mismo efecto, no es la misma zona y no es la misma inmigración, pero sí se produce un efecto llamada. Y se produce un efecto llamada porque en el momento en el que tú estos desbordas... datos se refieren a datos de inmigrantes llegados por mar, ¿eh? Sí. Estos 28.000. Sí, pero no vienen por donde venían, por la zona de Siria y no vienen por tal. Vienen directamente de la zona de Marruecos, vienen directamente de la zona de África, ¿vale? Que es saltar la zona del estrecho, que es la parte de territorio más corta que tienen para cubrir de tema de mar. El problema que nosotros tenemos ahí, la imagen que nosotros tenemos ahí, es que si tú ves que saltan o pasan las lanchas, entran directamente en nuestro territorio, se pierden por tal y no vuelven, a ti el mensaje que te están dando directamente es vuelve a intentarlo. La mafia que tú tienes allí es me ha resultado efectivo, vuelvo a intentarlo, vuelvo a cargar y vuelvo a mandar gente. Compras 3 intentos. Ya sabes, cuando pagas a la mafia compras 3 intentos. 3 o más en algunas ocasiones, ¿vale? Es decir, que el tema está que como ha resultado efectivo, hemos tenido un verano en el que el mar ha estado bastante calmado a ese respecto y ha favorecido también que esto funcione, pues oye, mientras yo tenga gente que quiere pasar el estrecho y mientras a mí me va funcionando, pues yo voy tirando. Como tenemos los CIE rellenitos y no podemos meter más gente, la gente entra y a funcionar para adentro. ¿Que hay que plantearse las cosas de otra manera? Obviamente. ¿Que hay que plantearse la política de inmigración de otra manera? Obviamente. ¿Que yo estoy de acuerdo con que el Gobierno ha hecho bien las devoluciones en caliente que realizó en Ceuta estas últimas 100? Porque si tú saltas la valla y tú pretendes entrar en un país de forma violenta, a la primera de turno que te vayan a pillar directamente te tienen que sacar fuera, a mí me parece completamente correcto. El Gobierno había recurrido a las devoluciones en caliente del PP, lo digo porque claro, aquí la doble vara también es importante. Vamos a ver, el Gobierno, este y cualquiera, tiene derecho a rectificar cuando se equivoca. Aunque sea muy frecuentemente. De hecho, últimamente está siendo demasiado frecuente. En este caso yo creo que se había equivocado completamente por recurrir a esas devoluciones en caliente y en esta ocasión es completamente correcto que se apliquen. Una cuestión rápida, súper rápida. No podemos olvidar, respecto al tema de la destrucción de empleo que se ha producido este verano, la bajada de turismo incide directamente. Quiero decir, si hay otros... incide, Benjamín. Si viene mucha menos gente, además el turismo de verano es un turismo que directamente está afectado al tema de la restauración. 31 de agosto, cuando acaba la campaña turística. Cuando acaba. Claro. Cuando acaba, y tú sabes que los que te vienen además en septiembre de paquetes y tal, los tienes completamente cerrados. Hay hoteles que no tienen ya directamente gente y ni tienen reservas este año porque los turoperadores han decidido mandar a la gente a otros sitios más competitivos. Volvamos y eso también afecta. Volvamos al efecto llamada. A ver, Xavier. Volvamos al efecto llamada. Hombre, es verdad que los datos no permiten afirmar categóricamente que ha habido un efecto llamada, porque los datos son mucho más amplios, van del 1 de enero, todo el año. Con lo cual no se sabe, todavía no se sabe. Sí, también es verdad que hay una percepción, la de esos vídeos que hemos visto todos. Mira, parece una multitud que entra corriendo hacia no sé dónde, ¿no? Y esos saltaban de unas lanchas y esos eran pues sus saharianos. Ellos los mueven. Con toda seguridad. Eso también es un hecho. Ahora, quiero acogerme a lo que dice la ministra Magdalena Valerio el día del sindicato de las putas, cuando dice que me han metido un gol por la escuadra. En este caso de la inmigración, el gol por la escuadra se lo han metido solos. Y lo demuestran 2 rectificaciones. Una, vamos a pedir ayuda a Europa, que es una manera de decir me pasé con lo del Aquarius, una manera de decir, oiga, me excedí, se me calentó la boca y esto, a ver, ¿cómo lo arreglamos? Merkel, vamos a ver cómo lo arreglamos. Eso lo hace el presidente. Y la segunda la hace el ministro del Interior, que afortunadamente escucha a los guardias civiles en la bahía de Ceuta y dice, oye, para de enredar con las concertinas, que por cierto las puso un gobierno socialista, no las puso el PP, para de enredar con eso, vamos a hacer caso a esta gente porque están sufriendo ataques violentos por los que ahora intentan ganar la... En el último asalto 33. Español. Con lo cual vamos a rectificar en eso porque este gobierno parece que solo acierta cuando rectifica.
Hombre, yo no sé si he llamado o no. Yo quería, primero quería decir que... ¿Me dejas? Es que quiero que también valores un tema, Luis, que me interesa mucho y que son los nombramientos también, por abordar ya esta última etapa del Partido Socialista, y Luis va a ser el primero a hablar, los nombramientos que está haciendo el Partido Socialista en la administración pública. Dedazos, llámenlo como quieran, la verdad es que muchos gobiernos lo han hecho, pero es que, no sé, en este Ejecutivo llama más la atención. Ayer les dábamos que, por ejemplo, al frente de determinadas empresas donde se requiere determinado conocimiento, está poniendo gente en puestos donde se requeriría a lo mejor a un ingeniero, están poniendo a filósofos, es decir, están colocando a la mitad de la ejecutiva del Partido Socialista en puestos clave. Vamos a ver algunos ejemplos y después que nuestros analistas nos digan si es normal o no, o si realmente se está jugando, porque volvía Sánchez o venía para devolver la ejemplaridad a las instituciones. ¿Es esto ejemplar? Vean. Aunque si repasamos el verano de Pedro Sánchez en el plano político, no podemos olvidarnos del goteo de nombramientos en empresas públicas, porque ha sido incesante. Tanto que en apenas 2 meses ya se ha deshecho de la herencia del Partido Popular en las compañías de capital público y ha ubicado en estos codiciados sillones a personas cercanas a él mismo o a miembros de su ejecutivo. Por ejemplo, no están nada mal retribuidas las presidencias de Loterías y Apuestas del Estado y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que serán ocupadas por Jesús Huerta y Vicente Fernández, respectivamente. Ambos proceden de la Junta de Andalucía, en donde colaboraron con la ministra de Hacienda, y en sus nuevas funciones percibirán más de 200.000 euros brutos al año cada uno. Aunque el de José Vicente Berlanga es sin duda uno de los nombramientos más sorprendentes. Funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana y cercano al ministro de Fomento, Berlanga es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, formación que podría no ser la más adecuada para ocupar la presidencia de la empresa nacional que el presidente ha querido darle. Otras 2 designaciones de marcado carácter político y que bien podrían ser ambos un agradecimiento por los servicios prestados son los de Juan Manuel Serrano y Óscar López. El primero de ellos fue jefe de gabinete de Sánchez y uno de sus colaboradores más estrechos. A cambio de haber sido relegado, Serrano ha recibido la presidencia de Correos, un puesto que incluye una remuneración anual bruta que supera los 190.000 euros. Por su parte, López es ya el presidente consejero de Paradores Turísticos y su sueldo asciende a 180.000 euros. Tampoco ha sorprendido el nombramiento de José Félix Tortajada, quien decía que las encuestas que publican los medios de comunicación son una especie de brujería, está ahora al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas, el gran instituto demoscópico público del país. Es además el actual secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva de Sánchez y presidente de la Fundación Pablo Iglesias. O sea, que está en la primera línea de la dirección socialista. Ya lo ven, no hay duda que estas nóminas constituyen un dispendio difícil de digerir para la ciudadanía. Una ciudadanía que ahora se va a exigir nuevos y escandalosos sacrificios tributarios. No era Tortajada, sino que era Tezanos, efectivamente el sociólogo de cabecera del PSOE, que lo han nombrado ahora presidente del CIS. Enseguida dice Miguel quién le falta, pero a ver, Luis, del centro del tiro, eso recuperar la ejemplaridad. Voy a empezar, si no te importa. Ahora no me desvíes el tiro, por favor. No, bueno, pues digo, por aclarar. Primero, la presión de la inmigración en este momento en España es una fracción de lo que era hace el año de mayor subida de la inmigración ilegal, irregular en España, fue, si no recuerdo mal, 2005. No recuerdo ahora si 2005 o 2004, pero eso fue un año en el que triplicábamos las cifras de ahora. Por tanto, primero, no hay ni avalanchas, ni invasiones, ni nada parecido, más allá de lo que uno quiera ver en esos vídeos. Primer punto. Segundo punto, yo no sé dónde está el problema. Es decir, que España sea capaz de acoger a gente que está huyendo del hambre y de la guerra. O sea, no sé dónde está el problema. Que efecto llamada, pues sí, claro que sí. Dicho así, España está manteniendo. No, perdóname, es que es así. Es que están, ¿tú tienes alguna duda de que están huyendo del hambre y de la guerra? No, pero dicho así, España puede acoger, hombre, si entran legalmente. ¿Y por qué no coges a 1 millón de personas, Luis, o 2 millones o 3? El día que tengamos 1 millón o 2 millones de personas lo podemos hablar, Gonzalo, pero cuando estamos teniendo, cuando este año estamos teniendo del orden de 60.000, pues chico, tampoco nos pase. Bueno, te digo porque es que hay discursos que alimentan, hay discursos que están teniendo mucho éxito en Europa en este tiempo, que están alimentando la xenofobia, el odio, la insolidaridad, etcétera. Y yo me enorgullezco de un país, lo gobierne un trilero, lo gobierne Rajoy,
Me da igual. Me enorgullezco de un país que es capaz de atender esa demanda mundial, de atender a gente que huye del hambre y de la guerra. Que aquí somos muy católicos para según qué cosas. Bueno, y ahora, también, hablando de la ejemplaridad, Luis, pues hablando que de la huyen del hambre y de la guerra, desde luego, también, ya que dices las fotografías, te invito a que veas las fotografías, porque yo veo a cada ciudadano que son auténticos bigargos intentar saltar la valla, que desde luego eso de hambruna no tiene nada, buscan una mejor oportunidad, y desde luego, Luis, también es verdad, es que hay que centrar el tiro, porque claro, calificar de insolidario, no discuto, yo solo digo que calificar de insolidario a quien cuestiona el hecho de decir, oye, que España está como está, los servicios sociales están como están. De pertenecer a este país capaz de hay que poner un límite y España tiene que... O del ministro de Interior italiano, bueno, ¿sabes? Y yo venga, vamos a los puestos, venga, vamos ahora a los sí. puestos. Yo, francamente, conozco, y además personalmente, algunos de los tres de los 6 o 7 que se han mencionado, y por tanto no puedo valorar qué es lo que tienen de méritos los andaluces que han trabajado en la Junta de Andalucía. Sinceramente, no tengo ni idea. De los que sí conozco, puedo decir que José Félix Tezanos, yo he discrepado con él en privado en un montón de ocasiones, porque yo he trabajado con el PSOE, como sabido, y él ha sido uno de los, digamos, de los sociólogos que han trabajado frecuentemente con el PSOE, y habiendo discutido con él, no tengo ninguna duda de su competencia. Es sociólogo, es un hombre especializado en investigación y, oye, podrás discutir si es más conservador o más progresista. Y es evidente que es progresista y es amigo, digamos, ha estado en el entorno del PSOE. Eso no le quita competencia para presidir el CIS. Podrás discutir, bueno, perdona. Es muy higiénico, podrás discutir, ¿no? Podrás discutir. Lo que se discutía es si podía seguir en la Secretaría General del PSOE. No, efectivamente. Claro. Yo ahí discrepo de la posición inicial, que por cierto, luego, una vez más, volvió a corregir, pero corrigió, oye, afortunadamente. Sí, cuando corrigió y dimitió de su cargo en la ejecutiva del PSOE. Por tanto, asunto concluido, digamos, en ese sentido. Del resto, Óscar López, Juanma Serrano, etcétera, defiendo exactamente lo mismo. No son simplemente gente de la ejecutiva del PSOE. Uno ha trabajado en la Federación Española de Municipios y Provincias durante mucho tiempo, no sé cuántos años, pero su carrera la ha desarrollado en la FEMP, en el caso de Juanma Serrano. En el caso de Óscar López no solamente ha sido miembro de la ejecutiva y portavoz del PSOE, ha sido diputado durante mucho tiempo. Vamos a darles por lo menos 5 meses, ¿sabes? No les vamos a culpar de todos los males de Correos. Está claro que en la posición de Luis que digamos que justifica o le parece bien estos nombres. Yo prefiero esto que se nombre como vicepresidente del gobierno a un tipo que luego es condenado por corrupción, ¿sabes? Yo de momento vamos a darles un tiempo, ¿sabes? A ver, Miguel, Benjamín, Julio, dale. Yo no me voy a meter con ninguna de estas criaturas porque, oye, han tenido mucha suerte. La lástima es que como prospere eso de la subida de impuestos, todos están afectados, porque todos pasan de 10.000 o de 15.000 euros al mes. No sé si en eso se habrán fijado, ¿eh? Pero imagino que como es del gobierno que los ha puesto, lo aplaudirán. A mí lo que me parece es que... Seguro que lo aplauden, claro. Seguramente, sí. Y yo estaré encantado de ver cómo pagan, ¿no? Es estupendo. Pero a mí lo que me parece que el análisis tendría que ir un poquito más allá. Por ejemplo, me he encontrado a faltar el nombramiento también del hermano del señor Sánchez en el Boletín Oficial del Estado en la sección de fotografía. Curioso nombramiento. O es un dato que... Es músico. Yo no me lo he inventado. ¿Pero ahora lleva fotos? ¿El Boletín Oficial del Estado lleva fotos ahora? Bueno, a mí me parecería muy poco estético. Pues, Luis, te ruego... Que sí, a mí me lo han contado esta mañana. Francamente, ni lo he mirado, me ha sorprendido. Pues mira, yo te digo eso, pero... Igual que me parece muy bien que a su esposa, el IE, que es una institución privada con la que ya había colaborado, la contrate para dirigir no sé qué curso, me parece que es impensable. Es decir, oye, a pesar de su espectacular currículum. A mí me... Oye, no me vais a dejar que diga lo que... No es premio Nobel, pero no tiene mal currículum. No me vais a dejar que diga lo que quería decir. A ver, no venga así, Miguel, pero claro, con tanto circunloquio... Yo he apuntado una cosa y luego me la han rebatido. Bueno, dale, venga, dale. Mira, hablemos de pureza democrática, de transparencia, de riqueza democrática, que es lo que tiene que importar. El día que haya sucesiones de gobiernos en nuestro país y las empresas públicas tengan gestores que no dependan de quién gobierna, sino que dependan de su verdadero saber, de su verdadera ciencia, de su expertise, de su know-how, como le queráis llamar, el día en que cuando cambie un gobierno, la televisión pública, sea la nacional o sea la autonómica, no experimente prácticamente ninguna variación.
El día que tengamos un país en el que el fiscal general del Estado no sea nombrado por el gobierno y sea efectivamente del Estado y no del gobierno, el día que tengamos un país en el que el Consejo General del Poder Judicial no sea un reflejo especulativo, en sentido etimológico de la expresión, de espejo, de la correlación de fuerzas en el Congreso de Diputados, en ese momento podremos decir que España tiene bastante pureza democrática. Hoy por hoy, eso, ni PSOE, ni PP, y ya no hablo de Podemos. Sí, pero claro, Miguel, el problema está en que, problema o no, que está muy bien, una de las intenciones o de los motivos por los que Pedro Sánchez presentó la moción de censura era por devolver la ejemplaridad a las instituciones. Pues y la pregunta es si estos nombramientos son ejemplares o no. Evidentemente Enseguida el resto de la mesa. Última pausa de publicidad y regresamos aquí en directo al Gato. Hasta ahora. Bueno, a ver, venga, estamos analizando estos dedazos en nombramientos de relevancia de la administración pública y que choca, sin lugar a dudas, con la intención de Pedro Sánchez de devolver la ejemplaridad a las instituciones. Gonzalo. Xavier, tú querías añadir también el nombramiento de la mujer de Pedro Sánchez, de doña Begoña, también, que ha sido muy llamativo en este verano como en una empresa, en una universidad privada, ¿no? Si lo que valoramos es la ejemplaridad, yo no me voy a meter con este hombre que ni lo conozco, José Vicente Berlanga, el filósofo que está al frente del uranio en España. Pues también está Homer Simpson al frente del uranio, no pasa nada, de momento. Ya veremos cómo termina, pero de momento no pasa nada. Me voy a meter con Televisión Española, donde han dado unos muy malos ejemplos y nada ejemplares. Me voy a meter con el viajecito del Falcón, porque eso es absolutamente no ejemplar. Los dos viajes a Benicàssim al concierto de los Killers, donde, por cierto, la solución del gobierno ha sido decir que eso es un secreto. Secreto oficial. Ay, oiga, vamos a ver. ¿Usted qué los toma? ¿Por gilipollas? Vamos a ver. ¿Quién iba en el avión? Cuéntemelo. ¿Iban sus hijas? ¿Iban las amigas americanas de las hijas? Pues eso es una indecencia, una inmoralidad y nada ejemplar. Lo de la señora Bego la africana, que ahora resulta que la halaga, porque la han convertido en la directora de una cosa nueva que empieza a hacer el Instituto de Empresa, que es un instituto privado, ¿verdad?, pero que aspira a dinero público para poner en marcha una cosa nueva hecha ad hoc que la va a poner al frente de lo que va a ser una cosa extraordinaria. Ella, que decía ser licenciada y no lo era, de marketing, ella que recibió de una universidad pública, que es la Complutense, el derecho a ser directora de un máster que no podía tener legalmente. Por cierto, una universidad que también hizo a los 35 años, hizo a Pablo Iglesias profesor honorífico. Qué bonito todo, qué bonito. Bueno, pues esta es otra manera de ser corrupto. No sé cómo explicará, por cierto, en los países árabes, que su padre tenía unas saunas gays en las que se electrocutó un pobre latino que trabajaba en el formato laboral de negro. No quiero decir yo que lo fuera, sino que trabajaba sin pagar cotizaciones a la Seguridad Social, tuvo la mala suerte de morir y el padre le negaba a la familia, a los hijos de este pobre trabajador, le negaba pagarle la indemnización correspondiente. Tuvo que ser una sentencia del Tribunal Supremo la que le obligó a hacerlo. Eso es inmoralidad. Bueno, entonces, claro, quien presume de ejemplar tiene la doble obligación de demostrar que es mejor que otros. Si se ponen como fieras por el máster de Cifuentes, vamos a ponernos igual de fieras por el máster de Bego. Vamos a ponernos igual de fieras. Un momento, Luis, porque no he escuchado todavía a Benjamín ni tampoco a Julio. Venga. Hombre, yo entiendo que, claro, que en el gobierno, en el Partido Socialista, en el entorno socialista, no perciban este deterioro económico del que hablábamos. Porque, hombre, si miras sus nóminas, lógicamente la situación económica no se les ha deteriorado en absoluto, al revés. La economía es boyante, ¿no? Pero bueno, más allá de esta broma, si me permitís, es que, claro, esto que estamos describiendo en la mesa es especialmente grave cuando tú justificas tu llegada al poder, diríamos, con los socios de los que se ha rodeado para llegar al poder, precisamente por el clima irrespirable de corrupción y de deterioro democrático que existía en el país. Y llegas ahí y decía Miguel, bueno, todos lo hacen. Bueno, no sé, pero el que se ha rasgado las vestiduras con ese asunto llega y parece que lo hace, por lo menos, como el que más, por lo menos, con lo del Falcón, con lo de Radio Televisión Española. Lo de Radio Televisión Española no tiene nombre. El lío que se nombran a una con el míster de guerra. Después de hacer el ridículo en el Congreso y en el Senado y de fracasar el reparto que había pactado
como quedó claramente nítido y diáfano con Podemos, de reparto de Radio y Televisión Española. Después de eso, pues deciden, bueno, salirse por la tangente y nombrar una administradora única, Rosa María Mateo, que estando en el cargo de forma interina y provisional, porque ahí se supone que hay un concierto en ciernes que yo apuesto aquí ahora mismo que no va a existir, ya se buscarán las vueltas para que ese concierto, para que ese concurso público no llegue a buen término. Una administradora única que está de forma interina se atreve a hacer, supuestamente por unos meses, se atreve a hacer una revolución de arriba abajo en la parrilla de Televisión Española, en los cargos orgánicos de la cadena, en las caras visibles, en las caras no visibles. Empieza a ajustar cuentas, a hacer una auténtica purga sin legitimidad ninguna para hacerla, porque está de forma absolutamente transitoria y simplemente se tenía que limitar, como interina que es, a hacer y firmar lo que fuera imprescindible, ¿no?, del día a día para que siguiera funcionando el ente público Radio y Televisión Española. Bueno, es una tras otra la de este gobierno, es una tras otra en ese deterioro democrático que venía a combatir. Julio, por favor, que todavía no te hemos escuchado, venga. Y lo de, yo creo que hay una cosa. Concluye con Begoña, que además termino diciendo una cosa. Si esto, lo del Falcon, lo de Begoña, lo de determinados nombramientos, lo hubiera hecho Rajoy o lo hubiera hecho cualquier otro gobierno, ¿qué se estaría diciendo? ¿Qué se estaría diciendo? No, es que se estarían pidiendo comisiones de investigación en el Congreso. Sí, solo por la purga de Televisión Española. Cuando hubo la purga, creo que fue Nacho Escolar de la cadena SER, se lió la Mundial y era una empresa privada. Y ya en Televisión Española nos está diciendo. No podemos perder de vista que cada vez que ha habido un cambio de gobierno y como la legalidad lo permite y los nombramientos en las empresas públicas lo permiten y los estatutos lo permiten, cada vez que ha habido un cambio de gobierno de color diametralmente opuesto al anterior que ha habido, del PSOE al PP, del PP al PSOE, del PSOE al PP otra vez y del PP al PSOE otra vez, cambian las cabezas visibles en todo momento, ¿vale? Las cambian. Los méritos que puedan tener en cada uno de los momentos cada una de las personas los hemos conocido o no los hemos conocido y en ocasiones nos han parecido más llamativos o no nos han parecido nada llamativos, ¿vale? Pero en la mayoría de las ocasiones siempre han sido dedazos y siempre han sido por los motivos que consideren, por ser más afines, porque quieren tener gente en las empresas públicas que puedan controlar mejor, etcétera. ¿Cuál es el problema que yo le veo a esta situación? Que si tú llegas con unos estándares muy altos, cuando empiezas a no cumplirlos, la gente te va a pedir mucho más. Si tú has llegado, y efectivamente yo no puedo, o sea, lo decía Horcajo y lo decías tú, Benjamín, si tú has llegado siendo el adalid de que vas a dotar todo este tipo de nombramientos de transparencia, de que vas a acabar con el amiguismo, de que vas a acabar con todo este conchabeo que da la sensación que tiene la administración pública española desde hace siglos y 500, cuando empiezas a actuar tú de la misma manera, la gente empieza a pedirte responsabilidades, ¿vale? ¿Esto ha pasado anteriormente con otros gobiernos? Sí. Ha pasado. Pero que tampoco lo justifica. Continuamente. No lo justifica, para nada. Pero además es que cuando tú vienes como elefante por cacharrería diciendo que tú vas a acabar con las prácticas que tal y te comportas de la misma manera, ¿vale? Será todo lo legal y todo lo democrático y todo lo reglamentario que quieras, pero te estás comportando de la misma manera, como te estás desdiciendo y has puesto unas expectativas tan altas. Yo esperaría de la gente que defendía este tipo de políticas que salgan a decir, oye, yo no estoy de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas en este caso. No hay tiempo para más. Begoña Gómez estudió su carrera en ESIC, estudió su máster. Es una carrera. Perdona, doy clases en ESIC desde hace 20 años. No es una carrera homologada, te lo voy a explicar. Hay una carrera de marketing que ha sido un título propio hasta hace 6, 7 años, probablemente antes de que la terminara ella. O sea, probablemente ella no tuviera una carrera oficial que luego fue homologada con la Rey Juan Carlos. Rey Juan Carlos, si no me equivoco, que me puedo equivocar, pues si no sé si es la Rey Juan Carlos. O sea, que no tiene un título universitario, ¿no? Por dejarlo claro. Sí tiene título universitario, es más, tiene un máster. Perdóname. Que no tiene un máster posterior. Pero vamos a ver si no está homologado oficialmente. Bueno, lo buscaremos. Segundo, ha sido contratada por una institución privada y muy prestigiosa, por cierto, que es EA University, que supongo que la conocéis muy bien, que además ha contratado en los últimos tiempos a gente como Jordi Sevilla por parte, digamos, del PSOE, pero Güemes por parte además Güemes, por cierto, en una posición de gerencia muy importante.
dejó sus labores políticas precisamente para dedicarse a la labor universitaria. Donde ha estado Fidalgo, por cierto, de Comisiones Obreras también, y frecuente tertuliano, si no me equivoco, en esta casa. Es decir, ahora, que nos parezca bien o mal, porque sea la esposa del presidente del gobierno, por muy trilero que a ti te parezca, te ha quedado eso de trilero. Luis Arroyo, gracias por haber estado esta noche en el Gato. Benjamín López, ha sido un placer también tenerte aquí. Julio de Henar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Miguel Durán, a más ver. Hasta más ver. Efectivamente. Xavier Cajo. Hasta más ver. Gracias, efectivamente. Es que cabrito es. Señores, no crezcas, no crezcas. El Gato vuelve mañana a las 10 menos cuarto. Que descansen. Adiós.